Yo pensaría que no hay negocio. Digo, ¿qué chofer va a pagar de esto? Lo que él se dio cuenta es que prácticamente cualquier persona o chofer que lo descubría estaba dispuesto a pagar $20 al mes por trabajar una hora y Claro, media menos por día. claro, hombre. Ay, aunque sí, sí. Y en muchos casos, esos choferes, el vehículo lo concesionan, es decir, que es propio y afrontan de alguna manera o de distintos formatos el coste. Si manejás una hora y media menos, si conducís una hora menos, tenés menos combustible y menos desgaste de Claro. vehículo, para muchas de esas personas que hacen última milla, la suscripción se paga a sí misma. No, no, sí, a ver, si está claro, si te ahorra. Pero lo que no entiendo es cómo conseguís conectar, o sea, cómo los pasa rápido todos las direcciones que tiene. ¿Os Lo conectáis? puede escanear por QR, puede escanear en la mayoría de proveedores comunes, ya ahí hemos hecho el desarrollo para leer sus propios códigos de barra. Entonces escanea el código de barra y poco a poco por la evolución del sistema ya conocemos el formato de los grandes proveedores logísticos. Entonces toma el paquete, lo escanea como si fuera un software de Amazon, pero nosotros entendemos la información y traemos el dato del envío, o le saca una foto de la etiqueta. Pero entonces tiene que escanear todos los que va a llevar. Correcto, pero para él termina, o puede sacarle una foto a la hoja de ruta, el resumen, o Ay, directamente. ¿también lo analizáis? Sí, hay mucha IA. Nosotros no hacemos gran cantidad de IA en lo que hacemos, pero hay más IA metida en el último. Todavía no lo hemos lanzado y está en beta, pero ahora las puede dictar también, en cualquier idioma. ¿Y, Leerlas en voz alta, en un audio. y cuál usan más? La mayoría de los choferes o la cargan manualmente o escanean el QR o el código de barras en la aplicación móvil. Pero sobre esa base o esa idea, yo te decía que Porque, tenemos. porque escanearlos todos es un poco, es un rato, ¿no? Claro, lo que sí, pero termina siendo. Tiene ciertos beneficios. Primero que puede tomarle una foto que solo queda durante el trayecto y puede marcar dónde guarda ese paquete dentro de su propia camioneta. Entonces, el tiempo que invierte al principio en controlarlo, por un lado pasan varias cosas. Muchos choferes aún así lo tienen que hacer el trabajo. Imagínate que, de vuelta, ponete en el roleplay. Mañana trabajás para ser un chofer. No tenés ni idea. Te dan una hoja de ruta y una caja así de grande que dice que tiene 100 paquetes. ¿Cómo sabes que están los 100? De una u otra manera vas a controlarlo porque si Claro, falta un paquete vas a ser el responsable. claro. Entonces el albarán de envío lo tenés que mirar igual. La única diferencia es que le tomo una foto mientras lo paso a la camioneta. Para muchos inclusive es una solución porque también le toman una foto a la camioneta. Entonces cuando llegan al destino miran en la aplicación y saben cuál es el paquete que tienen que buscar. De alguna manera el concepto de lo que se buscó siempre o se busca constantemente en la aplicación es agregar demasiado, o sea, que el agregado de valor lleve a básicamente que conceptualmente se pague solo para la persona que está del Claro. otro lado. Ese es el objetivo. Con esa idea nació la empresa. Y lo que fue un poco loco, yo en Argentina trabajé mucho tiempo, mi primera experiencia en software fue en ese rubro. Un poco lo conté en Sí, la sí, sí, charla en la que sí, nos sí. conocimos. En la mayor parte del mundo, la logística está dominada por pocas empresas, o puede estar muy expandida, pero siempre son empresas. De mínima tienen 10, 15, 20 unidades. Para mí, cuando yo la conocí o conocí el desafío de la empresa, empezar vendiéndole al chofer me parecía algo tan estrafalario, digamos. Me parecía muy extraño. Lo que él logró o consiguió con la empresa es algo muy increíble, que es que al resolverle tantos problemas a los choferes, ellos mismos convencen a sus empresas de que nos contraten. Ah, sí, o sea, luego se lo vendéis a la empresa. Inicialmente no, y hace unos 2 años y medio, casi tres ya, Os lo empezaban a pedir. empezamos a, siempre, ya hace unos 3 años y medio, se empezó a desarrollar el producto corporativo. Es decir, sobre la base de una plataforma muy madura para el módulo de lo que sería el chofer, empezar a desarrollar la aplicación web que sirva como para el despachante, la persona que está del otro lado. Hoy ya llevamos con un producto semi maduro, ¿no? 3 años y pico. Pero es un poco loco que no tenemos vendedores. Para una SaaS es algo muy. En realidad tenemos uno, pero es más, para ser técnicos es un inbound sales. Y al principio, entonces, estáis como bien posicionados en la App Store o algo. Claro, el principio del éxito fue el Android, principalmente. Eh, Principalmente el Play Store, sí. Ni siquiera el App Store de Apple, te diría. Es muy secundario. Obviamente existe la aplicación, tenemos un equipo nativo, está muy, muy bien. Pero seamos sinceros, ¿cuántos choferes realmente en el mundo van a andar con un iPhone repartiendo y usándolo como dispositivo principal de reparto?
En España, desde luego, no, pero Bien. En Estados Unidos hay, claro, en aunque Estados Unidos o sorprenda. Inglaterra sí que el iPhone es casi el estándar. Sí, pero aún así esos choferes en un mercado tan capitalista tienen su iPhone en el bolsillo y tienen un Android muy económico para... Ya eso lo he visto en la gente de los Uber y tal, que tienen casi siempre Tienen dos la, dispositivos, la sí. aplicación del Uber y luego la suya. Y muchas veces tienen como Ujú. el mapa del Uber en una y el de Google Maps en el otro, o como que tienen unos tinglados y Hemos visto muchas cosas. Yo viendo cómo la utilizan la aplicación he visto muchas cosas, pero sí, son pocos los usuarios que eligen utilizar un dispositivo de Apple como su dispositivo de trabajo, aunque lo tengan. Tiene sentido, ¿no? En Estados Unidos con $100 te compras un teléfono para hacer el trabajo, va más que bien. claro. Tienes 1000 opciones de teléfonos y opciones chinas. Sí, claramente, no me acuerdo la estadística para decirte la memoria, pero tal vez el 70% de los choferes usan Android. Y además en lo que es corporativo, todo lo que son estas Palm y, viste que la empresa Palm que antes desarrollaba los dispositivos, se dedicó a desarrollar muchos dispositivos para trabajo empresarial, ya sea choferes y reparto, como lo que es control de stock, escaneo de códigos de barra en depósito y demás. Palm se derivó en eso. Y la mayoría de empresas corporativas que se dedican a la logística les dan dispositivos Palm a los choferes, que son Android. En una época eran su propio operativo. Pero no lo instalan en estos. Depende de si la empresa nos contrata, sí, Ah, vale, porque vale. una de las ventajas que les da a ellos Palm es que el chofer tiene un dispositivo estanco, no puede controlar absolutamente nada. Solo Claro, puede abrir o cerrar claro. aplicaciones. Se lo tiene que instalar la empresa. Se lo tiene que habilitar de mínima en remoto e instalar la empresa. Entonces ahora sí que miras a los usuarios, ¿no? ¿Cómo usan tu software? Yo miro poco, pero porque el trabajo que yo hago en la empresa, yo tengo a cargo lo que son los sitios de marketing o el sitio de marketing. Una de las La gran estrategia de la empresa en la que trabajo es llegar a ser un unicornio sin nunca ser más de 100 personas. Y eso es un poco loco. Eh, ¿Cómo lo conseguís? Es la pregunta. Porque cuando uno lo dice de esa manera, decís, bueno, ok. El tema es que cuando tomás la decisión de optimizar cultura primero, de definir una idea de cultura, una idea de empresa, de repente te das cuenta que todo el resto de las variables por las que se optimiza una empresa de software normalmente, poco sentido tienen. El principal objetivo que tienen las grandes startups, bueno, grandes, la mayoría de startups, inclusive que terminan fracasando, es crecer. Crecer en términos de revenue, ¿no? Y para crecer en revenue, el camino más lineal que hemos encontrado hasta ahora en nuestro rubro siempre fue el escalar en empleados, ¿no? Cuando de repente una empresa dice, yo quiero llegar al unicornio, pero quiero que seamos 100, de repente te hace replantear todo. Tu estrategia de producto, tu estrategia de marketing, tu estrategia de cultura en general. Nosotros tenemos un área de impacto muy, muy grande, muy grande. O sea, yo para dar un ejemplo, nosotros el sitio de marketing, o los dos sitios que tenemos de marketing, después podemos hablar más, vamos a decir que tienen 1100 páginas en total. Artículos de blog, páginas de producto, es una variedad muy grande. Si lo haces in-house, tal vez una empresa apuntaría a tener 6 o 7 de mínima ingenieros trabajando en esto. Junior, senior, semi. Nosotros somos 3. Y con 3 cubrimos absolutamente todo lo que haríamos con por lo menos 8 en cualquier otro lado. Respondiéndote a la pregunta, ¿veo los usuarios? Los veo, pero no es mi día a día. Yo hoy no estoy dedicado al producto. ¿Por qué los veo? Porque yo estoy dedicado a comunicar el valor del producto. Y a mí me interesa entender, pero no desde la perspectiva de poderlo mejorar, arreglar o detectar un bug como tal vez haría un ingeniero de producto, sino con la posibilidad de entender, acá está el dolor, acá estamos resolviendo, porque si eso lo podés ver, es lo más interesante para que el equipo de marketing, ingeniería, producto, diseño, pueda entender cómo contarlo, porque la clave no es solo resolverle el problema al que está adentro, sino también poderle contar al que podría ser un potencial cliente que ese problema lo resolvemos. ¿Cómo, cómo conseguís ser mucho menos empleados de los que normalmente se tienen? O sea, ¿hay alguna estrategia? Porque seguro que ahora, si alguien ha escuchado esto, estará pensando, oh, es por la IA o... Y no sé si conoces, porque sí que hay casos, ¿no? De empresas muy, muy, muy ágiles. Hace poco estuve escuchando el podcast de Lex Fridman, que hablábamos antes de sentarnos, con Pavel Durov, el fundador de Telegram, y son sobre 30. Y él
Él hablaba de que él era, por eso también te quería invitar, porque me recordó muchas cosas que yo había pensado y había escuchado, y una de esas es en la entrevista esta, Pavel Durov, él decía que era el único, digamos, full-time producto. O sea, todas las funcionalidades venían de él, a lo mejor luego refinarlas y tal, pero que todas al final las dirigía principalmente él. Ente- No, no, entendí la pregunta. Me quedé pensando cómo respondértela en breve. Yo creo que para darte una respuesta concreta es primero siendo creativo. Y segundo, y sobre todo a las cosas, es animándote a cuestionar el status quo. Eh, Voy con un ejemplo, tal vez es más fácil. Em, la IA tiene que ver, pero la decisión viene de mucho antes. A partir de la IA, y después nos metemos, empezamos a ir más rápido inclusive con la gente que tenemos hoy. Y este es un problema estereotípico. ¿Qué quiere decir más rápido? Entregamos más rápido las páginas que antes o las desarrollamos y por ende el cuello de botella se acerca cada vez más a diseño. ¿No? Por dar un ejemplo. ¿Qué haría cualquier empresa en esta situación? Me falta trabajo y me sobra por otro lado, contrato más diseñadores, sería la variable lógica. ¿Me haría ir más rápido? Sí. ¿Me haría comunicar las nuevas características, el valor nuevo más rápido? Potencialmente sí. Ahora, en el momento en el que yo introduzco que la variable es no puedo escalar hasta más de 100, yo tengo que pensar otra cosa. Si yo quiero convertirme en un unicornio, 2 diseñadores de marketing más, ¿me van a acercar más a ese objetivo que 2 principal engineer que sepan de arquitectura? Probablemente no. De repente la variable a optimizar cambia, porque no puedo aplicar la misma estrategia. ¿Cómo lo hago? Primero, cada individuo tiene que entender que tiene que aportar más valor que lo que aportaría en otra empresa. Nosotros lo retribuimos. Después hay otras que quieren hacer esto y no necesariamente lo retribuyen. Tal vez nos metemos en otro tema. Pero lo primero a entender es que sin importar cómo y dónde, todos tienen que entender que tienen que aportar más valor que el que una caja le delimita. ¿Dónde dibujas esa línea? Ahí viene la creatividad de la que te hablaba. Eh, Te voy con otro ejemplo. Nosotros hacemos sitio de marketing. Históricamente en todas las empresas, ¿quién hace animación? ¿Quién hace animación en la empresa? Diseño. Claro. Bueno, nosotros lo hacemos en ingeniería. ¿Por qué? Simple. Si te pones a mirar, hacer un buen prototipo de Figma desde cero es muy parecido a programarlo. Lo haces con una interfaz gráfica. Sí. Despliego, slider, línea de tiempo, 200 milisegundos. Bien. Eso lleva X. Bien. Al ingeniero le va a llevar más o menos tiempo. Le va a llevar muy parecido, asumiendo que ya tenga hecha la UI. Pero si sabes usar Figma ya. Yo, por No, ejemplo, no, en CSS. Supongamos que tienes los conocimientos. Históricamente, ¿qué recibes? Un estático de Figma. claro, te pasan el link de Figma y luego Y ya. luego, además, ese Figma incluye otro enlace que te lleva a la animación. La veo, la entiendo, la programo. ¿Y si sacamos todo eso? Dame el estático y pásame las 3 referencias. Yo la programo y te mando el link de Vercel en cuanto pueda. Trabajemos sobre eso y me das el feedback. Lo que descubrimos es, se toma menos de la mitad del tiempo. Porque el tiempo que le toma a un ingeniero programar esa versión es prácticamente el mismo tiempo que le toma al diseñador programar la versión. Y lo que también descubrimos es que la cantidad de iteraciones no baja porque el buen gusto, la refinez que necesita de 250 de easing. Y eso, inclusive aunque lo hagas en Figma, no se ve igual que en la web, ¿no? Una vez que está hecho, siempre hay un retoque. Al cuestionar esa línea y decir, ¿y si le enseñamos al ingeniero a hacer buenas animaciones? Y lo que hicimos fue comprar el mejor curso que encontramos online para animaciones web. Y decirle a los ingenieros, a partir de ahora también vas a ser evaluado por esto, dejemos de hacerlo. Y el diseñador tiene una orden que es, tiene que tener al menos 2 referencias claras de lo que pretende. 2 links, 2 páginas web de la competencia, de una referencia, de un link. Lo que también nos dimos cuenta es que con la era de Tailwind, muchas de esas animaciones ya están hechas. Claro. Y muchas de las referencias que nos terminan pasando, las terminamos copiando y pegando al punto de que más o menos el 80% lo hacemos con un copy-paste. Que el diseñador no tiene esa posibilidad, lo tiene que implementar a mano. Te doy ejemplos, porque si te hablo de... Sí, Ahora, sí. Bueno, de hecho, añadiendo un poco en esto, yo es algo
que la principal ventaja que le veo, yo he trabajado con alguna empresa en la que te daban como los diseños, ¿no? Que los diseñadores en blanco se inventaban y era como y los querían al píxel, ¿no? Perfectos. Y claro, cuando estás trabajando, si lo haces desde el lado de ingeniero es como ya tienes una librería, ya te da unas formas, ya, que ya es bonito, a lo mejor no es exactamente ese diseño, pero pasar desde un diseño bastante parecido, bastante bueno, hasta el pixel perfect, igual era el doble de tiempo. O sea, un diseño que era para mí bueno, o sea, a lo mejor no era exactamente las mismas curvas, los mismos píxeles, el color muy parecido, tal, pero modificarlo todo a que fuese exactamente el diseño que habían hecho en blanco, que igual hubiese dado igual, pero como que ya te habían dado eso, ya era el contrato, y a lo mejor era literalmente el doble de tiempo o más hacerlo solo porque, pues eso, porque el diseñador se le había ocurrido así. Yo creo que es muy interesante y es una charla que tengo tanto con el equipo, con otros líderes en la empresa. El secreto para nosotros está en, uno, entender el concepto de valor y no de output o entregable, ¿no? ¿Dónde está el valor detrás de lo que estamos haciendo? No, no me gusta más esto que aquello. Y en entender que el secreto es lo que vos decís, que es, nosotros creemos y somos como muy fiel creyentes de que con el 20% del esfuerzo vos podés hacer el 80% del impacto. Y que como vos dijiste, para ir del 80 al 100 del impacto necesitas el otro 80 del esfuerzo. El secreto es contratar bien y capacitar a la gente alrededor de lo que tiene que ver con el impacto del negocio. Y yo creo, y soy de vuelta, estamos en un camino inexplorado, porque vos me preguntaste, ¿cómo se hace eso? Y yo te podría decir, ¿y cuántas empresas conoces que lo hayan conseguido? Alguna lo ha conseguido, Alguna que ¿no? otra. Ahora Alguna. deja por fuera las que no tengan IA. Y yo te digo, y muy poco. La IA claramente fue un multiplicador de valor. Uno, ¿no? El Internet fue otro en otra etapa. El secreto para mí está en entender todo el tiempo, y es una variable muy dinámica, cómo en esto que estoy haciendo hoy, que no es lo mismo que voy a hacer mañana, aunque trabaje en la misma empresa, puedo con el 20% de mi esfuerzo acercar a la empresa al 80% del valor. Y la respuesta es distinta, porque no es lo mismo si estoy haciendo copywriting en la empresa que si estoy haciendo una página web, a que si estoy haciendo esta feature de Android, que no es lo mismo que la feature esa misma para iOS. ¿Por qué? Y porque el usuario, porque la interfaz. El secreto, para mí, al menos desde ingeniería, está en no olvidarte del usuario, en entender a quién le estás agregando el valor. Y creo que un poco el ejemplo que dabas se parece mucho a lo que decía yo en la charla en la que nos conocimos. Creo que lo que más se perdió, sobre todo en la cultura tradicional del software, es ¿por qué hacemos esto? ¿Para quién lo estamos haciendo? Y pasa a ser el debate de yo lo diseñé así. Yo lo imaginé así. Sí, sí. Pero tal vez esto lo puedo hacer en una hora, eso lo puedo hacer en 8 y al usuario le da lo mismo. Y no es por desmerecer el trabajo que hayas hecho, es simplemente por entender Claro. dónde está el objetivo. Y creo que el tercer punto, sobre todo, es trabajar con gente que deje el ego de lado. Y es un desafío muy grande. Porque a veces esa idea de cómo simplificar, cómo acercarte al valor no es tuya. Muchas veces, la mayoría de las Claro. veces. Y hay veces, en general, que esa idea va en contramano de la tuya. Si el ego está en el medio, nos vamos a pasar peleándonos para ver quién tiene razón, cuando en realidad tal vez las dos son buenas, pero la tuya lleva la mitad del tiempo. Claro. Bueno, cómo encontrar gente sin ego tal vez es un podcast entero. Sí, de hecho, yo creo que aplica, aplica a seguramente todas las facetas de la vida, ¿no? Que las que tengas que colaborar. Absolutamente, absolutamente. De hecho, me hiciste acordar en esta charla. Yo entré a la empresa hace exactamente 2 años, 2 años y un mes. Los encontré un poco de casualidad y cuando leía sobre... la empresa tiene algo muy particular que es que la cultura es abierta. ¿Qué quiere decir? Que hay una gran parte de nuestro Notion, del apartado cultural, que es público. Es algo delicado para trabajar como manager porque te tienes que acordar todo el tiempo que ese documento que estás editando lo puede acceder cualquiera. ¿Pero qué hay en ese documento? La cultura, ¿Y qué tipo de cosas? las vacaciones, los beneficios, los rangos de beneficio, algunas condiciones salariales o el apartado de recursos humanos que tendrías en tu Notion es público. Salvo algunas páginas que no se pueden por una cuestión legal. Ejemplo, el bono o lo que tiene que ver con beneficios de acciones Pero por contratación. ahora mismo puedo ir Correcto. y ver tu salario. O. No bueno, lo queremos en segundo semestre de 2026 tenemos programado hacerlo completamente público, los salarios.
Pero sí a la hora hoy, si estamos buscando y encontrás cualquier aviso nuestro, dice el salario. Y otra cuestión es, dos cuestiones especiales, ya que hablaste del salario, es todas las personas con el mismo rol ganan lo mismo independientemente de dónde viven. Senior engineer, staff engineer, se gana un salario, todos ganamos lo mismo y si se sube, suben todos. Y la otra es que el management no gana más por ser manager. Todos los managers en la empresa ganamos lo mismo que todos los staff level. Te preguntarás por qué. Bueno, yo lo veo bastante bien, la verdad. O sea, no. Vale, ¿por qué lo ves bien? Me Su- interesa. supongo que habrá gente que no, pero yo sí que he visto esta situación bastante en la que alguien era bueno técnicamente y de Ujú. repente lo ponían de manager. Y era el peor manager que te podrías haber encontrado en la vida. O sea, alguien que era técnicamente bueno y en vez de estar solucionando problemas técnicos tenía que lidiar con gente, con reuniones, organizar a gente. Era un absoluto desastre. O sea, en vez de estar haciendo lo que tenía que hacer, que serían, no sé, o sea, darle, ¿sabes? A una persona que habría que darle, que creo que en las compañías americanas se hace mejor, el darle, ¿sabes? Como títulos técnicos, como career, Ujú. como especialidad y tal, luego que en el equipo tenga como un rango. Y creo que está más normalizado que haya alguien que no sea manager, que no gestione a nadie y que gane más que su manager. Pero en Europa me da la sensación de que eso no se lleva tanto, que tienes que gestionar a gente o que tienes que tener ranking en la jerarquía si eres bueno o si quieres ganar más. Creo, creo que, creo que se te puede dar bien la gente y se te puede dar bien gestionar a gente y no necesariamente tienes que ganar más Es que alguien interesante. técnico, ¿no? Nosotros lo hacemos justamente porque la idea es que quien sea manager quiera ser manager. Y si vos no lo pagás, básicamente, automáticamente el que no quiere liderar gente no lo va a hacer. Vaya. Es así de simple. No es porque haya una limitación presupuestaria, es simplemente porque no lo queremos premiar desde ese lugar. El premio tiene que ver justamente con la exposición, con llevar gente y demás. Y por otro lado también, ser manager, yo fui manager en otras empresas y soy manager aquí. Yo aquí programo el 70-80% de mi tiempo. ¿Por qué? Porque para lograr que con menos gente haya más impacto, yo solo tengo staff engineers. Los dos que trabajan hoy en mi equipo son staff level los dos. Si ellos a esta altura no saben cómo mejorarse a sí mismos más allá de mi feedback, eh, no son el fit para la empresa y tenemos que buscar a alguien más. Es así de simple. Mm, En otro esquema, si yo tuviera gente junior o mid-level, que a mí me encanta, es otro desafío, ¿sí? Y obviamente requiere de aún más. Pero de vuelta, volvemos como que todo vuelve, ¿viste? Todos los caminos vuelven al mismo lugar. ¿Cómo lográs hacer esto con muy poca gente? Bueno, tienen que ser autónomos. No en el sentido de cómo cobran, sino cómo se organizan, claro. ¿sí? Eh, no puedo tener una persona a la que necesito 8 horas a la semana para que entienda un feedback. Simplemente no puedo, porque si no, no puedo programar el 70% del tiempo. Eso una u otra. ¿Qué elige hacer la empresa? Contratemos menos, paguemos un 30% más. ¿Por qué? Bueno, porque tenés que traer todas estas variables, no te las vamos a dar. La expectativa es que vos seas autosuficiente y que puedas gestionar un feedback directo. ¿Cómo? Bueno, ahí está el secreto, pero en las 1 a 1 yo no estoy andándome como un pie de plomo. Estos son los números de performance, o esto es lo que está pasando, o yo creo que tu comunicación tiene estos defectos, o está pasando por acá. Y no vamos a tener una charla activa de cómo mejorarla. Esta es la visión, esto es lo que se está viendo, vamos para adelante. ¿Mes que viene? Sí, mes que viene, ¿no? Uno por mes, no por semana. ¿Por qué? Y porque cuando vos contratás gente muy senior, ¿de qué me sirve juntarme con vos una vez por semana? Vas a poder, o sea, una cosa es un junior que puede progresar, pero un staff level cuando le decís, sí, me parece que tu visión arquitectónica podría mejorar. ¿Realmente crees que en una semana vamos a poder hablar de algo de este tema? En una semana no vas a, por más que seas el mejor del mundo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un curso de Amazon Web Services en una semana? No va a pasar. Lee un libro, comprá, haz lo que quieras, nos juntamos en un mes. ¿Qué hiciste este mes? De vuelta, se aplica como muy... a- atraviesa absolutamente todo y es un poco, por lo menos para mí que llevo, buah, no soy tan viejo, pero yo empecé de muy chico en esta industria. Yo llevo casi 12 años trabajando de una u otra manera alrededor del software. Pero los desafíos que tengo acá no los había visto nunca. Y es un poco lo que a mí me gusta. Eh, tener que sentarme y no poder aplicar algo que ya hice, sino que bajarme de una llamada o ver un problema y de repente decir, pero pará, todo esto que es el estándar, no, acá no me aplica.
no lo puedo hacer de la misma manera. Solucionar, yo creo que eso es algo que tenemos los ingenieros, ¿no? Muchas veces, que es como solucionar problemas difíciles, novedosos y tal. O sea, solucionar algo que ya más o menos sabes cómo es o hacer una solución que ya existe es relativamente fácil, ¿no? Y bueno, el día que nos conocimos, ¿no? Me estabas contando que nos contaste en una charla muy interesante, por cierto, en la que nos contaste un poco el principio, ¿no? Así es como empezaba tu charla, nos contaste cómo empezaste a trabajar, que te pidieron una herramienta de logística, ¿no? Supongo que por ahí empiezan tus andaduras por la logística y cómo estaba funcionando muy bien, estabais muy contentos y llegaste a una reunión, ¿no? Y tú no podías parar de ver a alguien cómo usaba tu herramienta que no tenías ni idea de cómo la usaba y los problemas que creo que nos pasa mucho, ¿no? En plan, desde el punto de vista del ingeniero, in- incluso no solo el ingeniero, creo que cualquier experto, yo escucho expertos, ¿no? Que te dan muchas veces consejos y es en plan muy desde una perspectiva muy, ¿sabes? Como que te encierras mucho en una caja y intentas solucionar un problema que a lo mejor le estás haciendo la vida más complicada a los demás o no se lo estás haciendo más difícil por ninguna razón, ¿no? Y creo que tienes una historia muy chula al respecto. Sí, me pasé, bueno, cuento como muy rápido la historia. Yo vengo de un mundo completamente distinto. Yo estudié dirección de arte en publicidad. Me costaba mucho poder conseguir trabajo y todos los potenciales clientes me pedían páginas web básicas. Así me fui metiendo. Yo siempre desde muy pequeño, no sé, creo que mis primeros recuerdos de tratar de entender Dreamweaver o cosas similares tendría 14 o 15 años. Pero nunca le presté tanta atención a ese lado. Siempre soy una persona muy visual, me gustaba mucho la parte de diseño y me terminé yendo por otro lado. Después de varios años de hacer páginas web, más por una cuestión de necesidad que por gusto, pero como tomándole el gustillo, me apareció un cliente que me propuso hacer una herramienta muy loca para el mundo de la logística. Casi todos mis clientes venían del mundo de la logística porque nada, mi padre trabaja así y bueno, uno empieza por los contactos que Claro, el, un amigo de tu papá tiene este local, este recomendación, negocio, ¿no? ni recomendación, eran, ojalá, mi papá nunca me quiso recomendar porque él no quería quedar mal. Entonces, Qué poca fe, ¿no? no, no, él fe en mí tenía, pero era más como, más que recomendarme, me daba información. Ya. No era que llamaba a alguien y hablaba por mí. Me decía, esta persona puede tener esta necesidad porque me junté a tomar un café o algo y me pasaba el dato, Mm. pero no hacía el puente. Entonces yo tenía que ir a esa persona y presentarme. Decía la investigación. Sí, me pasaba el Es- dato. Bueno, así surgió también un poco esta oportunidad. Y Nico, el CEO de esa empresa, lo que a mí me dijo, yo lo cuento en la charla, la primera cosa que me dijo y me quedó grabado para toda la vida, me dijo, yo quiero hacer Google. Y me pareció que él estaba loco, pero como no le quería faltar el respeto, me dijo que lo dijo, bueno, a ver qué quiere hacer. Cuestión es que lo terminé entendiendo y lo que él quería era como un portal, él tenía un montón de software diferente para su empresa de logística, tenía un software de stock, un software de seguimiento, como 6 software distintos y lo que él quería era que en vez de todo el tiempo la gente llamara a su empresa, al call center, hoy lo contamos y parece, pero imagínense esto hace 10 años en Argentina, era como una revolución. Él lo que quería era un portal en donde sus clientes pudieran entrar con un usuario y contraseña y ver todo lo relacionado a su vínculo con la empresa, ya sea envíos, stock o lo que viniera. Pero él se lo imaginaba como Google, en el sentido de que él quería una interfaz gráfica muy simple donde la gente pudiera tipear un número de envío, un destinatario, una localidad y que aparezca la información como casi por arte de magia, ese claro. efecto Google. Sí, sí. Bueno, yo no tenía ni idea de indexado ni de cómo se hacía, me pasé, qué sé yo, 6, 7 meses, creo que lo conté ahí en la historia, haciendo un motor de indexado con la interfaz gráfica la hicimos en 3 días. El indexado, el encontrar la manera y todo lo demás llevó muchísimo, muchísimo curro. Con mucha alegría empezamos la ronda, la típica ronda que se hace en el mundo más corporativo, donde empezás a visitar clientes y qué sé yo. Y este cliente era nuestro cliente más grande. Eh, en cuanto a facturación, era una reunión importante. Y yo lo conté, hice mi demo de 6 minutos y me senté y la reunión pasó como a la fase comercial y yo ya estaba como muy estresado, me desconecté y no podía parar de ver un usuario que ya estaba usando nuestra aplicación y yo lo veía desde atrás en su monitor y lo único que hacía era ignorar el buscador, mirar el número de envío, copiar el número de envío, abrir WhatsApp, buscar una persona y pegarle uno atrás del otro los números de envío. Y a mí, yo lo cuento en la charla, a mí me partió la cabeza. Piensa en lo que habrá sido para mí, que pasé 3 meses estudiando y unos 7 meses implementando casi un año de mi vida, no lo usaba. No lo usaba. Y lo que a mí más no me molestó, primero me molesté conmigo mismo, me enojé mucho. Y segundo,
que lo que a mí me hizo clic ese día, y yo siempre digo lo mismo, me acompañó en mi manera de ver la carrera, es trabajé al pedo. Después con el tiempo eso lo convertí en eh, el valor del usuario, si lo querés un poco más empático, conectar con el otro lado. Pero la verdad es que a mí la razón por la cual me acuerdo y lo cuento no es porque pensé, ay, como más naif, no le aporté valor a mi usuario. Eso lo entendí mucho después. Yo me enojé con la pérdida de tiempo personal. Yo lo que a mí más me enojaba como buen ingeniero era mi propia ineficiencia. Años de carrera me llevaron a después entender que resolverle el problema al usuario es la clave de mi trabajo, pero en Claro. ese momento no tenía la madurez. Yo lo único que pensaba era qué pérdida de tiempo, cuánto más rápido, más fácil podría haber hecho para resolver este desafío. Y la historia termina conmigo volviendo, llegando a la oficina, y la conté también ese día, y en no menos de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, simplemente achiqué muchísimo el buscador y agregué un par de funcionalidades para hacerle la vida más fácil a esa funcionalidad, A la de copiar. a la de copiar y pegar y compartir en WhatsApp. Eh, y al otro día no paraban de sonar los teléfonos con clientes agradecidos por algo que a mí me había llevado media hora a programar. Claro. Pero claro, esa media hora mía significaban 45 minutos menos para cada empleado en cada una de las empresas que ya trabajaba con nosotros. Ese para mí fue un gran, como le dicen los americanos, aha moment en mi cabeza. Me emocioné. Algo que por primera vez mi profesión me dio a mí me emocionó ver el impacto en otro. Decir, hostia, con 1 hora mío, de Claro. repente produje, y ver el valor que eso producía y el agradecimiento era algo que yo no, que llamen a la empresa para Claro. agradecer. Claro, este trabajo, ¿no? De ir a ver al cliente, entender al cliente, por lo general, en este caso, lo habías hecho tú solo y como que tú te habías fiado, ¿no? Tu product manager era tu cliente, tú. Éramos nosotros. Claro, había No, pedido Google y tú ya ibas un poco mi CEO me con pidió, esa a idea, ver, ¿no? el dueño de la empresa. Yo digo el CEO porque terminó Sí, siendo una empresa de 100 personas que trabajamos casi 6 años juntos. Pero en ese momento era Nico y Gonza tratando, él tenía una empresa que después de 3 años él había empezado repartiendo paquetes con una camioneta Avenida Menos, y en 3 años había logrado contratar 20 y pico de choferes, y él tenía el sueño de invertir en software y claro, agregar valor. Hasta ese momento era un sueño, era una idea. claro, Producto, estimación, Scrum. Nos juntamos, él que ponía la plata y yo que tenía ganas de aprender a hacer algo. Después un poco se nos dio, hoy en retrospectiva digo, bueno, se nos dio. No hubo tanta suerte, la verdad, ¿no? La Argentina es un país muy complicado, de suerte no podés tirar solamente. Creo que hubo un gran acierto de él en ver un problema y en entender el dolor. Sí hubo un gran desacierto de los dos, sobre todo en un principio, de no entender a nuestro usuario. claro. No habíamos hecho software nunca. Eh, pero yo aprendí muchísimo, creo que es el lugar en el que más aprendí. Lo que más aprendí es todo el tiempo esto de entender para quién estás haciendo esto, qué es lo que estás haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y, y también a ser valiente, a preguntar por qué. En toda mi carrera eso me va a acompañar de pasar 2 horas en Ámsterdam en una reunión de priorización con un montón de gente muy importante en la empresa y levantar la mano y preguntar, ¿para quién estamos haciendo esto? Y un silencio. Es mucho más común de lo que yo me imaginaba al meterme en la industria, esto de perderse en la burocracia, en la victoria de un KPI Mm. de Es que aquel director. me da la sensación, ¿no? Que en la mayoría de empresas grandes de la industria hoy en día, ¿no? Como que se aísla un poco al ingeniero, ¿no? Entonces están los ingenieros haciendo algo que ya les han dado el Figma, que nosotros ya sabemos lo que hay que hacer y ya te lo hemos dicho. Y como que hay como capas muy segmentadas, ¿no? Que aíslan completamente al ingeniero en un lado y al cliente en otro, y en el medio hay managers, product managers y no sé, todo tipo de gente. Y un poco tu mensaje en la charla esta era de que eso igual tiene que cambiar, ¿no? Acercar un poco a los ingenieros al cliente. Y hay empresas, ¿no? Que lo están haciendo, empresas más pequeñas. Aquí en Valencia yo creo que lo hace un poquito GuruWalk, me parece. Y también tú comentabas Eleven Labs y tal, como que tienen poquita gente de producto y los ingenieros son un poco producto, los productos son un poco ingenieros, como que
Es un poquito más horizontal todo, ¿no? Yo creo que si dividir o no dividir producto, ponerle una línea a mí, lo que me parece que es la clave es en eso, en la cercanía o la horizontalidad. A mí me parece que esto de poner al ingeniero en una caja es fácil desde el ingeniero ponérselo a el management o producto. Creo que el ingeniero como personalidad, y me incluyo en muchos casos, de hecho lo digo en la charla, eh, no es una víctima en muchos casos, es el victimario también en la realidad de por qué se lo aísla el ingeniero, es porque el ingeniero muchas veces no quiere saber de negocio. El ingeniero, en donde se empieza a hablar de negocio, apaga la cámara en algunas reuniones. Digo, somos también esta tribu que, vale, es comercial hoy, cámara apagada, o voy a la monthly y en realidad me pongo a jugar al LOL y la dejo ahí del otro lado. Digo, yo trabajo en este rubro de toda la vida, yo manejé gente toda la vida en este rubro. Yo sé lo que pasa, yo estuve del otro lado. Yo también trabajé en una corpo que no quería escuchar la llamada. Me parece que eh, hay problema de los dos lados. Yo creo que el secreto está en involucrarse más. Me da lo mismo si tu rol dice product manager, si dice engineer manager o si sos el junior engineer. A mí me parece que el secreto está en querer agregar valor y vuelvo siempre al mismo lugar. Lo que sí creo es que para la mayoría de empresas, yo no digo que tiene que cambiar. A ver, yo no soy quien para decirle a nadie cómo manejar su propia empresa. Yo sí puedo dar mi opinión y cómo manejaría la mía, y sí puedo contar lo que estoy viendo en el mercado. Yo lo que veo es que las empresas que se animan a cuestionar el status quo, no digo product engineer, yo no digito ni una manera ni otra. Yo lo que digo es, está clara cuál es la estructura tradicional, estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que los que se salen de eso hoy lo que muestran es que a los que les va bien, por persona ganan más dinero, la satisfacción del empleado es mayor y el control que tienen de su propio destino por necesitar menor inversión externa es mayor. Las tres son hechos. Yo creo que uno de los principios del fin de los grandes problemas de las empresas de software es la intervención que tienen por sus propios inversores y el demandante ecosistema que se crea de devolver esa inversión. Yo no creo que la mayoría de los CEOs tecnológicos sean malos o se olviden de sus usuarios. Pero cuando vos en la ronda B levantás 3 millones de dólares y generaste cero, o generás, o para la ronda C necesitas 6 y tenés que justificarle a los que pusieron 3 por qué no están, o devolverle los 3 y solo con 3 ir para adelante. Ese mismo círculo es lo que para mí genera ese círculo vicioso de me olvido de mi usuario, escalo gente como loco, me vuelvo la máquina de cortar chorizo en vez de agregar valor, porque lo único que quiero es más usuarios. Lo único que quiero es más plata, pero no para generar más, para ver si puedo sacar de vuelta el cuello afuera porque ahora tengo menos 4 millones de dólares en el banco. Yo lo que creo es que tal vez con 20 personas, menos inversionistas o sin inversión, si vamos más tranquilos y valoramos otras cosas, se puede llegar al mismo objetivo. Y sí creo que en el intermedio, lo que a mí por lo menos más me motiva, no es construir una empresa gigantesca, sino que todos los que tenga del lado adentro sean felices. Pero esa es mi manera de ver la vida, porque yo para llevar gente que esté infeliz prefiero quedarme en mi casa y hacer otra cosa. Eh, a mí lo que me motiva es ayudar a la gente a crecer, compartir un espacio que me siento orgulloso. De Ah, hecho, se ha escrito bastante, ¿no? Y se ha estudiado bastante la gente que es más productiva, las posibilidades de que la gente se queje de la empresa y todas estas cosas están relacionadas con lo que estabas comentando. Creo que el principal factor para que la gente sea productiva y se quede en la empresa, creo que era como tener uno de tus mejores amigos en la empresa. O sea, como que, ¿sabes? Como que creo que hay algo también un poco tribal y natural, ¿no? No estás hecho para trabajar con gente que te da igual y colaborar con gente que te da igual, que tener un poco de relación con esa gente y con la que colaboras, tiene sentido que traiga más, no sé, más bienestar, incluso más productividad, ¿no? A largo plazo. yo- sí, yo tengo una mirada, tal vez si lo crees, no sé si es polémica. Yo creo que si tienes amigos en la empresa está bueno y vas a quedarte y probablemente tengas más chances desde la perspectiva de la empresa, hablo, ¿no? Del empleado, ¿no? Retener, ¿no? El gran desafío para una empresa de tecnología, siempre hablo de lo mismo, es retener. Contratar es difícil, retener es más difícil.
Digo, una persona que tiene muchísimas opciones, que abre el perfil de LinkedIn y de repente se encuentra con 5 ofertas con el mismo salario, que todas le prometen lo mismo, después en la práctica no, pero al menos nadie, menos aquí en España, ¿no? Nadie abre el LinkedIn y tiene 5 opciones antes de salir a buscar. Tal vez ahora después de la pandemia, mermó un poco, depende de tu perfil, tendrás 2. Aplicás a 3 trabajos, uno te contesta. Muchos son malos. El ingeniero dentro del mundo de ingeniería se queja, pero dentro de afuera eh, vivimos en un paraíso, por lo menos por ahora. Cuando vos mirás eso, yo no creo que la mayoría de esas personas se queden si tienen o no tienen un amigo, porque la verdad es que deciden muchísimo más por el dinero. Yo lo que creo es que el principal factor es el propósito. ¿Qué hago yo acá? Digo, si a mí esta estructura me convierte en un engranaje, no voy a durar. Claro. Porque lo que yo voy a pensar es que el que viene después va a ser otro engranaje. Y si yo tengo 50 amigos en esta empresa, pero soy un engranaje, a la hora de la verdad, si viene alguien y me propone, no te digo un salario mejor, el mismo, pero tener un poco de impacto más crítico o algo más alineado a mi plan de carrera, yo creo que 8 de cada 10 personas se van. Y a los colegas lo van a ver al bar de siempre los jueves a la tarde. Y se acercará o hará el esfuerzo para verlo. Que sí, que si están los colegas se me va a hacer más difícil. Claro que sí. Pero después de todo, todos terminamos decidiendo desde una manera egoísta, si lo querés, ¿no? Si vos le podés dar un mejor pasar a tu familia o ganar mejor y encima explorar tu plan de carrera, no, te quedarías por los colegas. No, no, hombre, a ver, siempre imagino que será hasta cierto punto, ¿no? O sea, en plan, si te ofrecen un salario parecido, el mismo, pero evidentemente yo qué sé, si te lo triplican, no creo que mucha gente diga que no. Bueno, O sea, todo el mundo, o sea, hay muchos factores, ¿no? Y todo el mundo tiene un precio y cualquier curro tiene un precio, ¿no? Y a lo mejor en ciertas empresas, o sea, hay ciertas empresas donde es un poco más polémico, más difícil, o sea, que menos gente lo quiere hacer, incluso en nuestra industria, por ejemplo, las empresas de apuestas, como que moralmente la gente se corta un poco más, pagan bastante más. O, por ejemplo, en los periódicos que más pagan en Reino Unido, por ejemplo, es el Daily Mail, que es como sí, sí, prensa así, amarillista. claro, como amarilla, como que saca titulares así muy, muy tremendistas, más alineado con extrema derecha y tal. Entonces hay periodistas que por reputación no quieren ahí, entonces vas allá a venderte porque te pagan el doble o el triple. O sea que al final siempre hay más factores y siempre tienes un precio también, ¿no? Sí, pero a ver, dejemos de lado tal vez en nuestro rubro, creo que lo identificaste bien, están los casinos online, el juego, las apuestas online y después está eh, banca digital, vamos a decir, ¿no? Puede ser de una billetera virtual, un banco en su versión digital. Suelen ser los que más pagan y los que peores condiciones ofrecen. Tal vez en mi cabeza, cuando yo te lo decía, no pensaba en eso. Yo lo que realmente pensaba era, vamos, no quiero ser polémico, pero voy a ser real. La mayoría de los trabajos acá en España en ingeniería de software son iguales. Ofrecen más o menos las mismas condiciones, ofrecen más o menos el mismo salario. Ahora todos de vuelta estamos 3 días por semana en la oficina, cada vez más, 4 días por semana en la oficina. Em, yo creo que, salvo excepciones, la mayoría ofrecen todo lo mismo y por eso tienen tantos problemas. Porque no, porque nos estandarizamos, porque creemos que esto es como, no es un trabajo de creatividad, lo queremos volver como si fuera una maquinaria y me parece que no funciona. Yo lo que estoy viendo es que las empresas que se animan a pensar diferente, a dar más desafíos, a contratar menos personas pero con mejor salario, a tratar de mover un poco las variables, que va a haber alguna que quede en el camino. El 86% de las startups fracasan. Van a fracasar con una cultura o la otra porque el éxito siempre es comercial, no de la cultura en general. Yo lo que creo es que si más o menos lo comercial está alineado, la mayoría que no fracasan por la parte comercial fracasan por su cultura. Porque de repente construyen silos y cuando se va Juan Carlos, que era el único que tocaba este pedazo, no sabemos cómo llevarlo adelante y empieza la debacle. Yo lo que realmente creo es que el secreto del futuro en la industria nuestra está en cuestionar eso. Como al día de hoy sigue habiendo empresas que a pesar del Excel manejan procesos con lápiz y papel, en 20 años va a haber empresas de software que sigan haciendo Scrum y que tengan un Scrum Master y que tengan un Product Manager y un ingeniero que baje la cabeza y codee. Y eso va a seguir estando. Yo sí creo que por lo que vemos en un montón de otros fenómenos de la sociedad hoy en día, todo tiende a una hipersegmentación. Digo, siempre doy el mismo ejemplo. Cuando yo era chico en Argentina, ¿qué habría? 10 canales de tele, 12.
Y después había una tira larga de todas películas viejas, ¿no? De canales, de 50 canales de películas. Y hoy los chavales miran 25, 30 streamers. Una persona mira. No, y a él me gusta cómo juega al Fortnite. Y a él me gusta cómo juega tal juego. No, cuando estoy aburrido lo miro a aquel. ¿Por qué en el resto de las cosas sería distinto? ¿Por qué pensamos que el día de mañana va a haber una sola empresa haciendo cada cosa que hoy hay una sola grande de software? Yo lo que creo es que con la llegada de la IA y hacia el futuro, vamos a tener muchas empresas en los mismos espacios que cada una va a decir, este pedacito yo lo hago mejor. Y tal vez tenemos una empresa de 30 personas y nos dedicamos a hacer esto. No sé, siempre pienso, iLove PDF. Ganan mucha plata. Unían PDFs. Mm. Es una persona que un día se dio cuenta que tengo 2 PDF, ¿cómo los convierto en un archivo? Lo que pasa es que en software más complejos escala mal, ¿no? Hay muchos softwares que son muy grandes en los que empresas pequeñas, o sea, no sé si la comparativa con el contenido funciona, que me parece interesante, porque justo la fragmentación del contenido es algo que estaba hablando con un colega este finde, que es un fenómeno muy curioso. La gente consume cada vez como contenido más variado, ¿no? Que te recomienda tus algoritmos, cada vez más nicho. Yo me he dado cuenta, la mayoría de artistas que sigo de diario tienen decenas de miles de seguidores, como relativamente pequeños. Sin embargo, luego, como que en el centro de la campana, los artistas son gigantes. O sea, donde coincidimos, no sé, me comentaban las únicas entradas que quedaban de Rosalía de 500 euros o algo así, ¿sabes? Como que los artistas que sí que son horizontales llegan a todos. O sea, es como que la campana se ha alargado por los nichos y lo popular es como muy acentuado. No sé si en software podría pasar, en la desarrollo de software podría pasar parecido. Que los softwares más complejos, no sé, un sistema operativo, un navegador, un editor de vídeo, ¿no? Como que necesita mucha gente y luego hay muchas pequeñas herramientas. Es que hoy ya pasa, o sea, grandes de software. Son 5, son 6, depende de cómo hagamos la sigla, el corte, son 10. Y tienen sus desafíos muy únicos. Cada vez le piden más. Cada vez pierden más mercado porque viene una chiquita y dice, no, pará, Microsoft tiene todo cubierto. Microsoft acaba de anunciar que espera que Copilot venda un 25% menos de lo que creía antes. ¿Por qué? Por Cursor. ¿Quién era Cursor el año pasado? ¿Qué hace Cursor? Pero es por Cursor. Gran parte. Por Cloud, por Cursor. Yo pensaba que Copilot estaba más orientado a empresas, o sea, más a rollo gente que usa Excel, que usa Windows, como más a Pero usuario Copilot corporativo. también es el. Copilot es GitHub Copilot. Yo me Claro. refería a su LLM para programar en Ese es el que han anunciado. Ahora, que van a bueno, meter. a todo le pusieron Copilot, entonces pasa a ser un paraguas muy Sí, grande. sí. La adopción de las corpos es más lenta de lo que esperaban. ¿Por qué? Bueno, porque proceso, seguridad, corpo. La opción de los programadores no está funcionando. GitHub está cambiando un montón de estrategias de precios y nadie parece muy contento al respecto. La única realidad es, miremos el último año. Y Microsoft, bien en balance, en cultura empresarial y desarrollo de software, es una de las que más despidió en el último año. Yo lo que veo es que las grandes, en muchos espacios, se les va a complicar cada vez más porque la velocidad de iteración de las chicas es muy grande. Tomamos Microsoft como un ejemplo, un segundo. Y cada vez más es más fácil para nosotros dos que nos juntemos, mirar y decir, hostia, Microsoft cubre todo este espacio. Pero esta partecita de acá, por no meternos en ningún ejemplo. ¿Y cuánto crees, Borja, que podemos tardar en hacer algo para competir? Y 4 semanas. Nos montamos una página web, nos levantamos, empezamos a levantar suscripciones por $20. ¿Funciona o no funciona? Capaz que no funciona. Pero capaz que de repente nos encontramos que en 2 años no estamos haciendo un suite de Office, pero tenemos un plugin para Microsoft, para Spreadsheet, que resuelve un problema de una parte de una industria que tiene que hacer fórmulas específicas y se los resuelves por $10 al mes. ¿Qué van a tratar de hacer las grandes? Y lo que hace OpenAI hoy en día, trata de todo el tiempo meter en ChatGPT. Bueno, pero esa estrategia tampoco, digo, a OpenAI sigue siendo deficitaria como compañía, desarrollan, sí hacen un desarrollo fantástico, pero a la vez no paran de aparecer startups que toman sus propias APIs y empiezan a desarrollar. Yo lo que creo es que a la larga, hoy lo que estamos viendo es como la primera idea, en el sentido de, hostia, la IA puede ayudar. Primera idea, la hacemos en 10 minutos y salimos a la cancha. Yo lo que creo es que de acá a un par de años, cuando madure, pase el boom, explote la burbuja, probablemente el año que viene, lo que va a empezar a pasar es que más que enfocarnos en hacer
productos gimmicky, esto de hacer algo muy rápido, de repente vamos a empezar a pensar cómo a lo largo de un montón de secuencias de software la IA puede resolver partes del proceso, ¿no? De toma de decisión, de ajuste, y que poco a poco la IA va a dejar de ser una etiqueta en la página de ventas. Voy a tener una API, voy a tener un load balancer y acá tengo un LLM. Va a ser una pieza de esa caja de arquitectura. Yo lo que creo es que para que las corpos grandes entiendan cómo incorporar a esa gran estructura de arquitectura, eso va a tardar mucho tiempo. Lo más probable para mí es que venga una empresa y diga, no, bueno, en todo el suite no tengo idea. Pero acá, para esta industria o para este segmento, no quiero hacer una herramienta IA sino voy a insertar IA donde antes no se podían resolver estos problemas y necesitábamos 20 empleados. Y ahora con uno que controle el proceso final, de repente con este valor, yo por $20 al mes le ahorro a él 10 empleados. Si eso empiezo a hacer zoom out y empiezo a mirar la macro, volviendo a mi analogía, yo antes tenía un canal de tele que concentraba el 85% de la audiencia en un determinado momento y esa misma tele hoy tiene el 20, el 25 y encima son todos los abuelos, ¿no? Yo creo que está pasando eso. Y si vos hoy le preguntás a los chicos, a los chavales, cuando ellos tengan 20, 30 y sean los que van a tener la opción de compra, algo que a mí me parece impresionante, y tal vez me equivoco, a mí cuando era chico yo miraba Netflix y era como, yo me acordaba de Blockbuster y Netflix era como, a los chavales Netflix le da lo mismo. Hay pocas marcas que como que hoy en día pega Monster, Twitch entre los chicos y el resto de las marcas como que no tienen ese respeto, esa insignia por una marca grande. Tienen una concepción de ver la vida muy distinta a la nuestra y más pragmática. Me agrega valor, me sirve. Yo lo que creo tal vez es una apuesta que cuando ellos sean los que tomen las decisiones de compra en las empresas lo van a ver distinto. No van a elegir Microsoft porque es Microsoft. Se van a animar a decir, bueno, y tal vez tengo 10 software que resuelven todo este desafío y no uno solo unificado. ¿Se entiende a dónde veo yo, Sí, por lo sí, menos? sí. A ver, yo creo que tienes un buen punto. Lo que pasa es que creo que, bueno, nos podríamos pasar aquí muchas horas hablando, pero creo que hay muchos matices. Una de las primeras cosas que has dicho de que la IA como que no funciona, ¿no? Con el tema corporativo y tal. Creo que será un factor, sin duda, pero creo también que el formato actual, ¿no? De los chatbots, pues seguramente no sea el último, ¿no? Y que para la mayoría de corporaciones, que ha habido mucho boom y todo el mundo, ¿no? Con IA, y hay problemas que lo solucionan muy bien a día de hoy los LLMs, pero la inmensa mayoría de problemas que le han intentado solucionar los problemas no les ahorra tiempo o no les funciona, ¿no? Creo que va un poco también por ahí el hecho de que Copilot y Microsoft no estén funcionando, lo están intentando meter y a la gente no le está convenciendo. Y luego sí que es verdad que la gente joven es mucho más pragmática, pero habría que ver cuando tengamos un generación Z como CEO de una empresa de decenas de miles de millones, porque yo eso lo he visto, ¿no? En plan, empresas grandes al final había una solución open source que era mejor y cogían, yo que sé, la base de datos de Oracle. ¿Por qué? Pues porque si se cae, podemos llamar a Oracle, ya está, era por eso, aunque fuese peor, aunque tal, no, porque podemos llamar a Oracle y, ¿sabes? Y como era como, te da cierta seguridad. Yo no lo hubiese hecho, pero claro, tampoco yo era el CEO de una empresa que hubieses perdido un montón de millones en contratos si se caía. Entonces, puede ser que tengas razón y puede ser, yo también sí que creo que es posible que nos movamos a un entorno más ágil de empresas y tal. Pero no sé, creo que es muy difícil predecir el futuro y va a ser interesante. Va a ser interesante, sin duda, ver cómo evolucionan las herramientas. Porque también a la misma vez, eh, creo que antes también estaba como mucho más fragmentado el Internet. Antes no sé, habían herramientas o blogs pequeños. Ahora la mayoría de la gente lo único que hace es abrir Instagram, TikTok, Google y además ahora ya ni siquiera sales de Google porque te quedas en la parte de la IA, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que aunque sigas a más gente, está todo como conglomerado en plataformas, ¿no? No, eso seguro. Está muy concentrado el poder, si lo querés ver así, o el consumo de la gente. Yo creo que constantemente eso está cambiando. De hecho, hace 4 años, 5 años antes de la pandemia, pensar que una empresa china iba a irrumpir el mercado y iba a llevarse a toda la audiencia joven como hizo TikTok era impensado y hoy de repente tenemos a todas las grandes corpos de Estados Unidos viendo cómo le competimos al chino. Y la realidad es que están más cerca
no saben si tomarle el control de la empresa porque no pueden empatar el algoritmo. Creo que ya está cerrado, ¿no? Que le van a tener que vender una parte de los capitales a capitales Sí, creo que americanos la y demás. marca TikTok china y la aplicación o un for de la aplicación se la van a quedar un conglomerado Oracle y en plan las empresas colegas de Trump y tal. Ujú. Y como que van a hacer. Tendrás que instalarte otra aplicación o algo, pero sí, se la van a quitar de encima. Más allá de eso, y me metí hasta casi por el chiste, sí es verdad, yo creo que el más polémico de todos estos es Google porque ya se convirtió en un genérico, nadie dice ni buscar online, dice googlear, ¿no? Hoy en día. Em, Está claro por qué llegaron ahí. Pero de ahí a que eso o esa utilidad se transpole a absolutamente todas las decisiones de compra, para mí es diferente. Obviamente todos vamos a seguir usando Google. No veo un futuro en el que eso cambie. No veo que Bing mañana de repente gane auge. No, de hecho, yo he probado Bing, DuckDuckGo y tal, y es que al final volví a Google porque es que no encontraba las cosas. Y vuelves a Google y es que, tío, a la primera. O sea, y también por eso me da la sensación de que empresas grandes que tienen mucho conocimiento, ¿no? Mucho know-how, gente buena, llevan años en la industria, tienen toda la información, nos conocen súper bien, conocen el mercado súper bien, tienen una cantidad de dinero impresionante que tirarle a estos problemas. A la hora de innovar, no. A la hora de innovar lo harán empresas pequeñas, pero luego llega Google y las compra. O sea, al final. Bueno, en un punto es lo mismo, pero te podría decir lo mismo, ¿no? Google está en la carrera de la IA probablemente hace más tiempo que ninguna empresa. Ujú, Probablemente tiene la mayor cantidad de presupuesto. ujú. Llevamos casi 3 o 4 años en la carrera de la IA y hoy podríamos decir y discutir que Gemini 3 es la primera vez que se pone en el primer lugar por unos días, ¿no? Porque salió ChatGPT o el modelo 5.2 y discutiblemente y demás. OpenAI no tenía ni los presupuestos, ni los servidores, ni el conocimiento técnico previo, ni la información y sin embargo pasó por la mano rápida sin que nadie lo pudiera ver. Yo creo que esto va a seguir inevitablemente pasando. ¿Por qué? Y porque por más que Google tenga todas esas cosas, no deja de ser Google, no deja de ser una compañía tan grande como un país. Y que a la hora de tomar decisiones de si salir, si publicar, si presupuestar, si avanzar o no, no deja de ser una corporación gigantesca que Sam Altman y 3 ingenieros que se juntaron un día y tuvieron una visión, toman decisiones y son más arriesgados más rápido. Por otro lado, también OpenAI, ¿qué tenía para perder cuando lo lanzó? De hecho, OpenAI nunca vio la idea del chat GPT al principio. No, Lanzó una no. API. No tenía nada para perder. Ahora Google, si de repente insertaba Gemini en su primera versión en Google y empezaba a decir un 70% o 50% de las cosas que decía, alucinaba, tiene todo para perder. Claro. Siguiendo esa analogía, yo creo que esto es lo que va a pasar inevitablemente para la innovación del futuro. Yo sigo creyendo que va a haber corpos grandes, ¿eh? Y van a ser las que ya conocemos muy probablemente, más alguna que otra nueva que surja. Pero si miramos cómo vienen pasando los últimos 3 o 4 años, a las grandes cada vez les cuesta más mantener la escala. Y yo sí creo que va a haber un problema, que es que estas empresas no viven para sus usuarios, viven para generar más ingreso. Es muy simple. Si compras acciones de Microsoft, ¿qué crees? ¿Que el año que viene valgan más o menos? No, está De claro. mínimo un 7. ¿Por qué? Porque es el SP500. ¿Qué te va a decir un inversionista? Y para eso la pongo en el SP500. 7% más o menos promedio. Con lo cual, le tenemos que dar un rendimiento mayor. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Instagram tiene un problema. ¿A cuántos usuarios puede conseguir? Y muy pocos. Ya los tiene. Sí, ya está todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que iban a conseguir prácticamente, ¿no? Bien. ¿Cuál es la estrategia de Instagram? Generar adicción en la gente hoy. Claro, aumentar las horas que le dedicas al móvil. ¿Sí? Y está sabido y hicieron miles de estudios y sabemos que en el caso de Estados Unidos el uso y el consumo de Instagram genera mayor depresión infantil, mayor tasa de suicidio juvenil, etcétera. ¿Por qué? Bueno, por la comparativa constante. Países como Australia acaban de bloquear la plataforma, muchos países obligaron a la red a que ya no muestre los números de me gusta porque sabemos lo que producen. Sí, de hecho yo casi, o sea, imagino que es un problema, pero a mí me parece que no es ni siquiera el mayor de los problemas de las redes sociales. Que creo que es que crea una sociedad mucho más aislada, ¿no? Nos aíslan Sí, obvio, pero muchísimo más. al menos desde los estudios lo que los estudios dicen es que el hecho de que vos pongas una comparativa absoluta en términos de quién es mejor, si vos o yo subo mi foto, vos subís la tuya, tenés más me gustas que yo, vos y yo tenemos un desarrollo personal, tenemos más de 30, vivimos una vida de una manera, pero un chico que tiene 14 Sí, 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 sí.
el mensaje que vos le estás diciendo es, esa persona es mejor que vos. ¿Por qué? Porque tiene más me gusta. Entonces, hay un componente en lo cuantitativo que afecta absolutamente a la psique. Después hay un montón de otras herramientas, pero como volviendo al hilo de lo que nos trajo hasta acá, habla para mí, que yo miro más allá del uso de una plataforma, de la desesperación que tiene el dueño de la plataforma para poder continuar monetizando, pero no ganando dinero. Dinero ganan un montón. Más dinero que el año Claro, pasado. claro, Ese claro es que el problema. claro, los incentivos son un poquito perversos, ¿no? En el sistema. De hecho, salía hace pocos meses una noticia, ¿no? Se había filtrado que Meta, no me acuerdo si era el 7% o el 15% de los anuncios, sabían que de todos estos sospechaban que eran fraude. Pero solo cuando su algoritmo les daba como una certeza del 90%, los quitaban, no el 80 y el 70%. Solo cuando era casi seguro, estaban totalmente como. No quitaban los gris oscuro, digamos, ¿no? Y Obvio. en plan, y claro, sacaban los números, son en plan decenas de miles de millones al año. Era muchísimo dinero el mantenerte enganchado. Y al final tenemos como las organizaciones o algunas organizaciones más competentes, ¿no? De la historia de la humanidad, ahí no intentando añadir valor, no intentando solucionar como problemas básicos, sino que lo que están haciendo es mantener a la gente enganchada en la nueva, la droga que llevas en el bolsillo, en realidad, que te enseña cosas, pero es que los pros y los contras a mí me parece que son, están muy desbalanceados. Sí, yo creo que tal vez para mucha gente sea fuerte y cuando se lo digo a muchas veces a mis grupos de amigos se me matan de la risa. Yo hace muchos años ya, deben ser por lo menos 4, inclusive antes de venir de Argentina para acá, no uso Instagram. Uso muy poco. Pero para mí la clave es que tengo las notificaciones desactivadas desde entonces. ¿Entro? Sí, entro. ¿Para qué? Y para ver la historia, sobre todo entre últimamente, mi mejor amigo fue padre, miro las fotos mucho Claro. de su crío y su niño. Pero después no consumo mucho. ¿Por qué? Porque entiendo cómo funciona, porque entiendo cómo está pensado detrás el scroll infinito y un montón de estas cosas. Definitivamente está hecho con el objetivo de generarte adicción. Pero yo creo que Instagram, por ejemplo, va a tener un gran problema. La generación joven no le entra. Y los chicos a medida que se van volviendo más grandes no están transicionando de TikTok a Instagram. No está sucediendo eso. Se quedan en TikTok o están, inclusive en Estados Unidos, de repente Snapchat parece que tiene un segundo renacer. Están buscando otro tipo de contenido. Yo creo que las grandes que hoy vemos como inamovibles, con su gran apuesta por el metaverso, Meta es un gran ejemplo de esto, y no les están. O sea, No, no. digo, ¿por qué Zuckerberg está tan desesperado siendo el dueño de la empresa más grande de tecnología de hoy en día? Está tan desesperado buscando otras salidas de negocio. Y es de alguna manera una ventana temporal que nos ha demostrado una y 10 veces que a partir de su estrategia de adquisiciones sabe siempre cómo adaptarse y si hay algo que no tiene ni un pelo de tonto y siempre lo logra resolver, pero cada día se les hace más Sí, pero difícil. claro, pero de momento, porque yo creo que lo que tú comentabas del metaverso y la inteligencia artificial son un poco recursos para diversificar, porque yo creo que lo que decías antes, las empresas más grandes seguramente sigan así. Yo creo que es verdad para Google o Amazon o incluso Microsoft, ¿no? Que tienen como productos muy diversos. Pues Microsoft tiene el sistema operativo, tiene Windows, Office, el cloud, no sé qué, y Google, bueno, infinidad, y Amazon también. Pero el caso de Meta, de Facebook y de incluso de Apple, no están nada diversificados si por lo que sea pierden la carrera, o sea, si por lo que sea las redes sociales, la gente deja de usar Instagram, empiezan a tratarse las redes sociales un poco como el nuevo tabaco o lo que sea, no tienen otra cosa. Yo creo que por eso se han puesto a meterle dinero al metaverso, a meterle dinero a la inteligencia artificial. Y yo creo que Meta sí que tiene, o sea, no creo que va a desaparecer porque creo que Instagram a día de hoy no lo van a dejar de usar, pero si por lo que sea la gente cambia sus hábitos de redes sociales y llegase otra, sí que tiene una posición mucho más débil. Ya lo vimos. Facebook. Sí, claro, Facebook era cool cuando nosotros éramos jóvenes. claro, Íbamos claro. a jugar a los jueguitos de Facebook y competir por estar ahí arriba con tus amigos. Y hoy lo usan los abuelos. Sí, de hecho, en España llegó primero Twenty, ¿Vale? que era una red social, o sea, se ve que era un inversor americano o algo y vio Facebook y dijo, hostia, voy a montar el Facebook español y montaron Twenty. Ujú. Y yo lo recuerdo con mucha. Pero bueno, al final ya como que estaba medio abandonado, lo usaba gente muy joven.
Pues yo lo recuerdo como con mucho cariño porque te tenías que ir al ordenador, ¿no? Encenderlo, tenías como tu pausa, te enchufabas la cámara de fotos, subías la foto, en plan, era como cerrado, o sea, no seguías feeds, no habían páginas, no habían juegos, añadieron el chat, por lo menos lo último que yo vi, yo creo que la última funcionalidad fue el chat y ya está, posteabas fotos, etiquetabas a gente, ponías comentarios, fin. Entonces solo seguías a tus amigos. Y creo que, y además tenías que ir a un ordenador, no lo llevas siempre encima, con notificaciones. Era mucho más adictivo. Creo que por eso era una forma mucho más sana. Y creo que la competición entre redes sociales siempre es hacerla más adictivo. Y a mí me da la sensación, yo empecé a entrar en Facebook y la gente empezaba a usar más Facebook. Yo creo que fue una de las cosas, fue los juegos. Era como enganchaban un montón, la gente publicaba los juegos y al final el que fuese más adictiva hizo que la gente se pasase a Facebook. Luego Instagram, no sé si fue, no sé por qué era más adictivo, no sé si era porque la interfaz es más sencilla para el móvil o algo. Pero en el caso de TikTok, que han tenido todos que contestar, era porque TikTok es tan adictivo que todo el mundo, hasta Spotify ahora, todo el mundo tiene Reels. Sí, yo creo que lo de TikTok tal vez es como para separar lo que los chinos lograron. Es algo que creo que la gente no logra tomar conciencia de lo difícil que es lo que ellos lograron hacer. El algoritmo detecta un video que sube una cuenta que nunca tuvo un video exitoso y que logra muy rápidamente interpretar que este contenido para los españoles que viven en Valencia va a ser viral. Y de repente me está mostrando a mí un video que publicaron hace 10 minutos en una cuenta que tiene 4 videos. La complejidad de eso, algorítmica, de poderlo hacer, es tan compleja que todas las plataformas imitan la interfaz, pero el algoritmo no funciona. La realidad es que vos te querés enterar de algo rápido, dejando de lado lo que pasa muchas veces en Twitter o en X. En la Dana yo me enteré antes de la Dana por TikTok. Yo empecé a ver videos de gente que se estaba inundando a las 6 de la tarde. Dije, ¿qué está pasando? Y me empezaron a entrar después por WhatsApp. Es medio loco, pero yo estaba en TikTok y de repente empecé a ver que, digo, pero hostia, me prendía la tele, no había noticias en la tele. No, más allá no me quería meter en esa polémica, pero es increíble. Decís, ¿qué hicieron? ¿Cómo saben esto? ¿Qué están viendo? Bueno, creo que eso es una revolución aparte. El resto de Instagram, Facebook y demás fueron innovando cada uno en la suyo. Pero inclusive si los vamos viendo, tienen su ciclo de vida. Sí creo, como critiqué a algunas de las estrategias de Meta, sí creo que Meta tiene el potencial de hacer probablemente, si vamos por IA, hablamos de LLM, los más personales o personalizados del mundo simplemente por el poder del dato, ¿no? Digo, ChatGPT suena muy robótico, suena muy genérico porque sabe lo de mí lo que yo le digo. Bueno, no sé cómo le va a poner Meta, pero cuando Meta haga su propio ChatGPT, tiene la posibilidad de hacerlo muy personal, inclusive antes de que yo hable por primera vez. Y eso puede cruzar un montón de barreras. Sí creo que el gimmick del LLM como chat es un recurso de la burbuja, como lo fue la blockchain. En un momento todo era como que era muy cool hacer un gestor de pago por blockchain y después entendimos que era muy complejo, que tenía mil problemas técnicos. Y fue una burbuja, duró 1 año y medio, 2, de repente pasó y ahora bueno, quedaron Bitcoin 3 más y un montón de gente especulando y haciendo dinero con mucha gente que cree que hace dinero en el medio. Me parece que esto va a ser muy parecido, pero que los LLM tienen el poder de, si los pensamos de una manera distinta, de tomar decisiones. Y es algo que creo que todavía no llegamos ni a rascar esa superficie. Por tomar decisiones me refiero. Cuando vos haces un software hay una serie de toma de decisiones y procesos que antiguamente siempre en algún punto tenías que volvérselo a traer al usuario y decir, no sé qué hacer. Mi ejemplo estereotípico, que antes era imposible resolver y un problema que todas las empresas tenían. Factura a proveedores. Todas las empresas tienen el mismo problema. Sos autónomo. Tengo que pasarle los gastos a mi empresa. Hace 3 años tenía que abrir un sistema, cargar los datos. Empezamos primero con unos OCR que había que cargarle el formato de la factura, pero con factura propia era fácil, porque siempre es igual, pero con la de proveedor no. Hoy hago así, en el LM directamente le digo necesito estos campos y me dice los campos y me los clava y es 99% preciso. Poco a poco estamos viendo que los software que ya existen lo admiten. Cuando hablo de toma de decisiones me refiero. Cuando vos lo mirás eso de la macro, eso hacía que tu estudio contable tuviera 6 personas que hagan reconciliación de factura. Digo, había 6 Sí, personas sí. a las que todos le estamos pagando una porción para mirar una factura y cargar los datos. Eso ya no va a existir más. Justamente ese ejemplo, si las facturas estuviesen en blockchain y todos estuviesen en la misma blockchain, se podría hacer, ¿no? Bueno, sí, pero lamentablemente no le favorece eso a la Hacienda, así que no nos vamos a meter ahí.
Pero a Bueno, lo que... nunca se sabe, ¿eh? Yo, lo que has dicho a la blockchain, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que como, como tecnología puede hacer todo el sistema fiscal financiero más eficiente y yo creo que sí que acabará funcionando. Es verdad que ahora mismo el uso es bastante nicho, pero incluso en el uso nicho que tiene funciona bastante bien. Si te quieres mandar dinero de una parte del mundo a la otra con poca comisión, funciona bastante bien. Luego es verdad que habían muchas promesas de 1 millón de plataformas y que ninguna ha llegado a triunfar del todo. Sí, yo entiendo, pero el éxito de eso mismo, como usarlo como, te lo simplifico, un método de pago, ¿no? Puede ser a mí mismo o mover el dinero, lo que quieras. Si tiene volatilidad no me sirve, porque si entre que lo compro y lo vendo se me desploma el valor o tengo el riesgo de desplomar valor, por muy buena que sea la solución técnica, vuelvo a mi eje principal. La propuesta de valor no sirve. Por eso triunfa Bitcoin, principalmente. Porque más allá de que es volátil en términos de un mercado, es la menos volátil de todas o la más predecible. Si la veo como un gestor de pago, bueno, es la que lidera en transacciones junto con Ethereum. ¿Por qué? Y porque son relativamente estables. Yo sé que a lo largo del día no va a subir y bajar, más o menos. Donde yo pierdo esa volatilidad, pierdo el valor al usuario. Claro, claro. La tecnología no tengo ninguna crítica, me parece apasionante, leo, digo, todavía no entiendo del todo cómo funciona. Puedo pasar años y no termino de entender, conceptualmente sí, pero en la práctica dividir el hashing y todo lo demás, digo, hostia, esto para mí es muy complicado. Pero también veo en la blockchain una herramienta para resolver un problema, no todos los problemas. Yo creo que lo que hacemos mucho en nuestra industria es cuando sale algo nuevo y brillante, que los inversores van y le quieren tirar dinero, todo lo metemos en la blockchain. Vamos a hacer un chat de blockchain, vamos a hacer esto. Y no agrega valor, agrega complejidad. Los LLM lo mismo. ¿Por qué me pones un chatbot en tu página si no voy a hablar con tu chatbot? ¿Qué? No me sirve. No quiero. No es esto lo que estoy buscando. Ahora, si yo estoy buscando resolver mi problema de pago a proveedores y yo los cargaba en un portal y ese portal ahora, en vez de estar Marta del otro lado que me hacía el data entry, hay un NLM y Marta está haciendo otro trabajo, estoy resolviendo un problema. Yo cuando me refiero a que los LLM cuando bajen la espuma tienen el potencial de revolucionar un montón de cosas, me refiero a esta toma de decisiones de procesos internos que pasan en muchas empresas. Doy este ejemplo porque es algo que todos conocemos, pero yo estoy seguro que a medida que lo digo, el que me escucha dice, tres ejemplos en mi empresa de hay una persona que está ahí para apretar un botón y si va al canal A o el canal B en base a algo, ¿no? Creo que los LLM tienen ese potencial y sí creo que las grandes lo tienen muy difícil para poderlo reconocer. Porque van lentos, porque, o sea, ellos van a una velocidad crucero y tienen un transatlántico, o sea, no están todo el tiempo viendo dónde se abren los huecos, ¿no? Yo, No están viendo, perdón, Verifactu, que ahora lo postergaron. Digo, Stripe no tenía listo el módulo de Verifactu y salen un montón de chiquititas a hacerlo. De esa misma manera, con ejemplos pequeñitos de acá de España, mm. yo creo que todo el tiempo va a seguir pasando esto y que cada vez a las grandes van a seguir haciendo mucho dinero, pero el desafío es cómo le dan de comer a sus inversores. Bueno, con la IA pasa un tema curioso, ¿no? Que todas están perdiendo dinero. OpenAI pierde miles de millones al mes en desarrollar los modelos y tal porque son caros. Pero me parece que es una de estas tecnologías, a lo mejor como ha basado como en las tecnologías de más técnicas, ¿no? Desarrollo web o los servidores Linux o los navegadores, que por lo que sea, igual es una de estas que ahora las empresas grandes están tirando un montón de dinero, pero igual los modelos de código libre están unos meses por detrás y no sé si OpenAI va a ser capaz de rentabilizar fácilmente esa pequeña ventaja que tienen sobre los modelos libres. También siendo eso, que los modelos libres lo puedes hostear tú para temas de privacidad, para customizarlo para tus casos de usos y tal. O sea, no que a lo mejor tú en tu empresa, pero que si, yo qué sé, si necesitas para facturación en España, pues que hagan un modelo adrede, tal, no sé. Como que se puede jugar y experimentar mucho más en empresas pequeñas precisamente y con un coste bajo. Entonces, yo sí que veo que es posible que bastante probable. Bueno, eso sería, si tuviese que apostar, yo apostaría que a las empresas grandes les va a costar rentabilizar la inteligencia artificial. Evidentemente Google es una guerra que no podía perder y tiene el dinero, Sí, pero pero las demás ya veremos. yo creo que Google tiene todo para ganar, contrario a lo que piensa la mayoría. Pero tal vez es mi mirada de ingeniero. ¿Por qué digo esto?
Obviamente tiene el presupuesto, pero de ninguna de las que estamos hablando hoy tiene un problema presupuestario. Digo, Bueno, no sé, ¿eh? OpenAI. sí, pero hoy, hablemos mañana. Hoy, cualquiera que pares en la calle está dispuesto a ponerles plata. mm, ¿Tú crees? Sí, todavía sí, hoy. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que arranqué diciendo, creo que el año que viene revienta en algún momento la burbuja. Pero hoy, expectativa de mercado, creen que va a valer más en un futuro y le ponen la inversión. ¿Por qué creo que Google es distinto? Porque Google, al igual que la estrategia de Apple en su área, tiene la posesión de todos los espacios. De la exposición, es decir, de cómo vienen los canales de los que la gente está buscando esto, de software, porque desarrollan, pero son los únicos que juegan del lado del software y el hardware. Y no es menor. Para mí, el desafío no es crear el LLM más inteligente del mundo, porque el más inteligente del mundo es lento y caro. Yo lo que quiero es alguien que pueda tomar decisiones bajo parámetros, que respete muy bien la orientación, guidance, ¿sí? Y que me cueste lo menos posible y funcione lo más rápido. Google es el único que puede optimizar sus modelos para correr en el hardware específico y que gasten muy poquito. De hecho, ya vemos que los modelos anteriores de Gemini en su plataforma, de hecho, son gratis algunos. Como que te dan una cantidad de tokens que no tienen ni sentido, que no pueden ni DeepSeek hacer. ¿Por qué? Y porque no solo están haciendo el modelo, están haciendo el modelo para que corra en este hardware, con este chip, en este data center y que cueste lo menos posible y que lo podamos maximizar al máximo. Yo no creo que el secreto, creo que la industria está obsesionada con alcanzar AGI, ¿no? La inteligencia. Es muy cara. En Bueno, definitiva, de hecho, hay muchos investigadores, ¿no? de inteligencia artificial que piensan que con LLMs es imposible, ¿no? yo también lo creo. Yo creo que nos podemos acercar mucho a algo que simule la inteligencia artificial autónoma, pero no va a dejar de ser algo parecido y no algo real. Pero aún si lo consiguiéramos, va a ser más caro que pagarle a una persona. Vos no necesitas conseguir el objetivo, vos necesitas que el costo de hacerlo correr por hora cueste menos que lo que gana una persona con ese mismo nivel o un nivel de inteligencia equiparado. Hoy en día, no parece ser que por más que crezcamos en la capacidad que tienen, el costo es un problema. Cuando OpenAI lanzó ChatGPT 5, las primeras horas era súper inteligente y pasadas las 4 horas era tonto, más tonto que Mm. antes. Y no lo van a reconocer nunca, pero hay un dial en el que le bajan la cantidad de procesamiento porque no lo pueden hacer rentable. Sí, sí, de hecho, decía Sam Altman que con el Pro, con el de $200, como es más Pierden iterativo, dinero. ¿no? Y pierden dinero. Y luego también pasó, ¿no? Que cuando sacaron el 5, uno de los objetivos del 5 sobre el 4O y tal era ahorrar costes de inferencia, de hostearlo y servir las peticiones. Como que tenían todo este router, ¿no? Con modelos más pequeños y tal. Y por eso a mucha gente no le funcionaba Y bien lo porque tuvieron que sacar. Porque a nivel producto la gente quería volver a tener el dial y elegir el modelo que quería usar. Y fue un fracaso, no lo explicaron bien. También hubo un fracaso de producto, perdieron mucha gente en la plataforma que se fue a alternativas de multimodales y demás. Pero yo creo, me parece, está muy bueno. Hay un chico en YouTube que habla de esto en inglés que se llama Theo, que él habla de un montón de cuestiones de programación, pero para mí es el único de todos los que va analizando esto que está bastante acertado, que él lo define siempre como una carrera hacia abajo y no hacia arriba. Yo creo que todos ponen el foco en la carrera de quién va a alcanzar la máxima inteligencia. Y cada vez que vemos los modelos que más inteligencia tienen, digo, tomando el modelo Pro, por ejemplo, de OpenAI, yo creo que en los últimos 6 meses lo habré usado 4 veces y tengo acceso. Es muy lento, es muy procesal, repite y repite y itera muchas veces, y para muy pocas tareas muy concretas a mí me agrega valor, porque no estoy buscando eso. Y encima ellos pierden dinero por el otro lado. Ahora, sin embargo, yo me encuentro no menos de 3 veces al día preguntándole o a Gemini al modelo Fast preguntas muy concretas y muy básicas que me son más fáciles preguntársela que googlear 3 puntos y unir un valor. No miro más documentación, por ejemplo. claro, para aprender cosas que están bien documentadas, que están claras, ¿no? Que no necesitan leer como comentarios, experiencias, debate o encontrar un recurso, un producto. Cuando es información que es bien conocida a nivel ciencia, tecnología, documentación, yo creo que la IA ahí funciona súper bien. Yo tengo la duda de en qué otros campos funciona de verdad bien, porque en nuestra industria
está como estandarizado, ¿no? En plan código, lo puedes ejecutar si funciona. Como que es bastante esquemático, pero en el resto de industrias o el resto de cosas, para eso, para usuarios finales que quieran aprender o que quieran preguntar cosas, funciona bien, pero cuando añades como varias capas de complejidad, no sé si... Yo tengo mis dudas. Yo no sé cuán buena es para aprender. Y es algo que me pregunto todo el tiempo. Yo, cuando era chico, me crié con los 14 CDs del Microsoft Encarta. Mm, Y para poder mirar algo, ¿viste? Le hacías clic a un dato y te decía inserte el CD 8. Y eso te hacía también decir, hostia, me lo voy a leer, porque si claro, después tengo que volver claro, a claro, poner el claro. CD 8 para poder leer el 14, para ver el gráfico. Entonces me tomaba apuntes, me lo tomaba en serio cuando era chico, y eso que no era una persona estudiosa. Claro, además también no hacías como un pequeño clic y estabas viendo otro reel, no tenías Claro, claro, tanta, era tanta... esto. Cuando vino Google, yo me di cuenta, mirando hacia atrás, digo, hostia, leo menos, Claro. no leo más. Tengo acceso a más información, pero ¿para qué la voy a leer si la busco y la tengo? Yo creo que ese mismo fenómeno que me pasó a mí, está claro que le pasó a mucha gente y que se ve, y que la IA tiene esto. Primero, tiene un gran problema, que es que falla por lo menos, más o menos, según las estadísticas mismas de OpenAI, creen que falla alrededor del 15 al 10%. Depende de muchas variables. En Mm, algunas cosas acierta siempre. Si yo no sé, ¿cómo sé? Porque cuando yo le pregunto cómo hacer algo para que me dé un código de JavaScript que escribí 2000 veces y no quiero pensar, cuando lo hace mal lo critico y le digo, no, lo hiciste mal, lo que quería era esto, y me dice, hostia, perdona, y me lo escribe bien. Pero si yo le pregunto algo que no sé, no, no, está claro. ¿cómo lo sé? Si yo además tengo esta falsa sensación de que cuando lo necesite lo voy a buscar y que ya no solo tengo Google, sino que tengo ChatGPT, Gemini o el que te guste usar, yo no sé si te ayuda realmente. Sí creo que es una herramienta hiper valiosa para cuando me explicas este concepto. Claro. Creo que eso es algo que nunca antes habíamos visto y que tiene la capacidad de funcionar un poco como un mentor. Pero esta idea de, o sea, necesitas saber estudiar y necesitas saber preguntar. Eh, y OpenAI dice que casi el 80% de los usuarios ni siquiera abrieron el desplegable para ver qué modelos hay. Entonces, a mí me hace un ruido decir, ¿realmente estamos educando más a la gente o las estamos volviendo dependientes de una herramienta que el día que desaparezca va a ser peor que la calculadora? No, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo me refería justo a eso. Si tienes que aprender un concepto concreto, buscar una cosa, o incluso si quieres como ordenar ciertos datos, le dices, oye, ¿qué ha pasado yo qué sé, de tal estadística, tal? Hazme una tabla. Y para consultar como datos concretos está bien, pero para aprender de verdad es un desastre absoluto. O sea, yo no tengo ninguna duda que si yo estuviese en la universidad a día de hoy, ya en su día lo hacía con los recursos que tenía. O sea, nosotros teníamos una web aquí en la Politécnica de Valencia, teníamos una web donde habían trabajos, exámenes antiguos, prácticas antiguas. Si estaban en las prácticas, la inmensa mayoría de la gente, o todos, te las copiabas. Igual te las mirabas un poco si te interesaba, tal, pero hacías lo mínimo posible y siempre intentabas, mediante tecnologías y recursos, hacer lo mínimo. Y con inteligencia artificial, si te da la sensación que te lo hace, y encima lo hace como con mucha confianza, y siempre te lo dice, y lo que tú dices, si no lo has aprendido no lo vas a aprender. Y yo creo que todos los que programamos con inteligencia artificial, ¿no? Que la tenemos integrada en el IDE y tal, lo hemos notado un poco, ¿no? Que al final te cambia la forma de programar y a mí me ha pasado, yo qué sé, a lo mejor estaba haciendo una interfaz y vas muy rápido al principio, pero llegas a algo difícil y ya no sabes hacerlo y la IA no lo hace y a lo mejor te tiras ahí como... Dices, hostia, es que en una librería que no conoces o lo que sea, una parte del código que estás así como surfeando la ola, le tiras un prompt, parece que lo hace, le tiras otro prompt, te lo hace, y vas ahí y llega un momento que dices, hostia, no lo sé hacer y ya tienes una pereza mental. O sea, no has estado haciendo las cosas fáciles, no has calentado para hacerla difícil, perdido la agilidad, ¿no? Llega la difícil y no la sabes hacer. Me parece re interesante, pero esto es algo que hablo mucho con otros ingenieros todo el tiempo. En la empresa en la que yo trabajo pasaron varias cosas, pero la adopción de la IA no es tan universal y tenemos gente muy senior, ¿no? Y hay gente que hoy poco a poco está entrando, pero que fue muy reticente. Y tengo como la exposición de haber visto mucha gente y alguna muy capaz
ex Facebook, ex Google, demás, experimentando por primera vez y con esta desconfianza de, hostia, me toma más tiempo explicarle cómo lo tengo que hacer que hacerlo. Eh, me considero un early adopter, creo que empecé desde muy, muy pronto, inclusive antes de Cloud Code y este tipo de herramientas más en el IDE hoy en día. Eh, y de hecho me costó bastante pasarme a Cloud Code o eso. Hoy utilizo principalmente herramientas así. Y uso Cursor, pero no uso todo su modelo de agentes. En general uso Cloud. Y una de las primeras cosas que creo que en lo personal me dio mucho resultado es, yo aprendí a delegar el código principalmente. No es que no lo leo. Pero esto tiene que ver también con, por lo menos mi carrera. Llevo ya bastantes años de manager y varios de ellos hands-off, ¿no? De sin codear. Y ahí me costó mucho, emocionalmente, desprenderme del código y de qué es. Porque nosotros tenemos esta concepción de decir esto está bien, esto está mal, y en realidad esto es como a mí me gusta y esto es como a mí me gusta menos, ¿no? El estereotípico es funcional versus orientación de objeto. Ni uno está mejor ni peor, en cada caso algunos tiene pros y contras, no vamos a entrar ahí. Tal vez yo creería que acá funcional va mejor, pero ¿qué aprendí de los LLMs o cómo los uso yo? Yo no le digo de código prácticamente. Yo el código lo que tendría que ver con sintaxis o arquitectura, o bien lo tengo en un linter, o bien lo tengo en la documentación y le pido que se mantenga consistente. Yo lo que pienso es arquitectura. Yo miro y pienso en arquitectura. Yo le describo la arquitectura. Yo hasta muchas veces la documento o escribo antes. Entonces, para mí, no me he encontrado hasta ahora con momentos en los que me choquen mucho, porque no le pido detalle de implementación o le pido que me implemente cosas. Y por otro lado, prácticamente nunca lo dejo hacer UI. Por lo menos en mi uso. Yo creo que lo que mejor hago es SS, que es medio raro, la gente no le gusta y es como, bueno, qué extraño un Muy ingeniero. curioso, ¿eh? Y pero yo soy, o sea, yo por formación soy diseñador. Claro, nunca había escuchado a alguien que se dedique a desarrollar software full time y que me diga, bueno, lo mío es el CSS. No, yo creo que soy, que puedo hacer otras cosas bien, Sí, sí. que el backend me defiendo un montón para hacer un... Yo técnicamente soy full stack, no creo en la concepción. Yo creo que todos somos o frontend o backend y después nos defendemos. Mm. Yo soy frontend, principalmente. Hago un backend muy decente. Pero claro, cuando me comparo con los chicos con los que he trabajado, que vienen de hacer backend para, no sé, microservicio distribuido para Facebook o han trabajado en la infraestructura de Netflix, digo, no, yo backend no hago. Yo me defiendo. Ahora, si nos ponemos uno a uno con todas las personas que trabajé a hacer CSS Battles, les gano a prácticamente todos. Claro. Pero modestia aparte, yo sé en qué soy bueno y me parece que ese es un poco el éxito de esta carrera, es decir, si todos le escapan, a mí me gusta, yo lo disfruto, yo realmente disfruto. Antes me decías, no sé dónde, yo te digo, para mí donde es malísimo es CSS, pero tal vez no es tan malo. Tal vez vos lo usás y me decís, no, buenísimo, hace algo mejor que yo en 5 minutos. Pero tal vez tiene que ver con dónde está la expertise. Mm. Yo lo que creo es que el LLM nunca por definición va a llegar al 10 porque se basa en un modelo estadístico que repite lo que encuentra. Claro. Y lo que encuentra es Basofia. La mayoría de las UI que hay ahí afuera son bastante malas. Digo, la mayoría de librerías de UI son malas. Y la mayoría de aplicaciones que tenés en GitHub son feas. Porque no tienen ese enfoque. Y porque un producto bien diseñado y con buen gusto requiere un montón de esfuerzo. Que simplemente un modelo estadístico de promedio nunca le va a acertar. Por su concepción, por esto de lo que hablamos, de por qué AGI con un LLM y demás. Em, pero probablemente un backender me diga lo mismo al revés. Claro. Me diga, hostia, tío, no, yo cuando tengo que hacer una UI no escribo ni una línea. Y me hace algo mucho mejor que yo en 30 segundos. Bueno, claro, sí, tiene sentido. Yo cuando me pongo a hacer el load balancer, no me lo voy a poner a escribir. ¿Sí? O cuando tengo que hacer un nuevo middleware, un adaptador de Express, no me lo pongo a codear. Lo escribo, lo miro, lo mire. Vale, perfecto. ¿Se resuelve mi capa de arquitectura? Vale. Y muchas veces lo que yo terminé haciendo con los LLM es hacer los test primero. Algo que en etapas de mi vida he hecho y que antes no hacía. Pero no, ni siquiera miro el detalle del test. Lo que yo sí controlo es el título. ¿Qué condición estoy testeando? Y a partir de ahí lo dejo ser. Y después, una vez que termino de hacer todo el desarrollo y funciona, le hago un code review como se lo haría un colega. Claro. Y hay veces que hay cosas que no me gusta tanto. Volvemos a lo que me preguntabas al principio. Aprendí a
sacar ese apego emocional del código y entender dónde está el valor. Y muchas veces mi único enfoque es si es mantenible. ¿Me gusta más o me gusta menos este approach? No me gusta tanto. ¿Es mantenible? Si la respuesta es no, entonces hay que cambiarlo. Si la respuesta es sí, es una opinión y sigo adelante, de la misma manera que le haría un code review a otro. Lo que pasa es que te genera cierto prejuicio, porque aunque te lo parezca en la teoría, no es una idea que se te ha ocurrido a ti, te viene como dada. Y aunque funcione y al revisarla, creo que si la has pensado tú y has hecho el esfuerzo, por lo menos para ti va a ser más mantenible porque es la que se te ha ocurrido a ti y la que tiene sentido para ti. Es que yo creo que depende de cómo le pedís las cosas. Si vos le decís necesito resolver este problema, vendrá con un problema. También creo que es un poco el arte del prompt. Rara vez le pido algo que no sé cómo resolver, para nada. Y si no sé cómo resolver, no empiezo tratando de resolverlo así. Lo que empiezo a hacer es decir, para, antes de meterme acá, tengo que entender un poco. Por eso hablo de arquitectura. Digo, ok, vale, tengo 3 piezas que tengo que conectar, 2 tercios lo entiendo, 1 tercio no. Creo que lo que veo en los ingenieros de hoy en día que mayoritariamente hacen es, hostia, me meto acá, en algún momento esto me lo va a resolver y acepta el default. Lo que viene por primero vale. Yo en vez de empezar directamente, digo, ok, 2 tercios entiendo, este tercio no. Google. Stack Overflow. Pero no digo que necesito entender el código, necesito entender esta pieza de arquitectura y Claro. cómo resolver estas dos partes. Ok, a gran escala. Y ahí sí puedo llegar a ir a ChatGPT y decir, ok, tengo un proyecto que tiene que hacer A, B y C. A y B van a ser de esta manera, lo tengo en claro. C, ¿me puedes contar las distintas maneras que hay de resolver este problema según la industria? A gran escala. Me va a mencionar 4. La que más me interese me va a poner a leer muy poco. Pero este proceso no te digo que estoy 6 horas. Media hora, 40 minutos. Cuando llego a escribir mi prompt para empezar un plan, primero planifico antes de codear. No lo dejo codear hasta que no tengamos un plan en el que más o menos estoy de acuerdo. Y después, la caja en la que lo dejo codear ya es bastante delimitada porque tiene que seguir un patrón arquitectónico. Yo no le digo resuelve este problema. Le digo, vamos a hacer esto, A y B se va a hacer más o menos de esta manera y C va a seguirse siguiendo este patrón. Ten en cuenta los estándares, el código, bla, bla, bla. Es muy difícil. O sea, puede que no me guste alguna línea de código. Puede que no me guste cómo está instanciando las constantes. Si hace 3 funciones en vez de 2. Pero que va a terminar encontrando una solución que se aleje mucho o diste mucho de lo que yo había pensado es prácticamente imposible. Ahora, si yo al mismo desafío le digo, el negocio me pidió esto, este es el ticket de Jira y le pego 3 cosas y le pego y le doy con un MCP que acceda a Figma y que también con otro pueda acceder al Slack de la empresa, como lo usan un montón, y libre y a libre albedrío estar 30 minutos fecheando información y de repente aparece con un plan y aprieto y pongo continue without editing y veo lo que hace al final y bueno, qué sé yo, no está mal. Pero tarde o temprano, si es eso lo único que estás haciendo, vas a ser reemplazado. Claro, bueno. Y también creo que siempre van a haber problemas que no te los va a solucionar. No te los va a solucionar bien o que no te los va a solucionar a secas. Yo creo que no hay problema que tarde o temprano no pueda resolver por simple aleatoriedad, que no es eficiente. Pero no sé si estoy de acuerdo con la idea de que hay problemas que nunca va a resolver. O sea, no digo nunca, pero a día de hoy la tecnología actual, y seguramente en muchos años, por lo menos los LLMs, no ¿Cómo qué? parece. ¿O en qué estás pensando cuando lo decís? ¿Decís algún área específica o problemas de código te referís? Sí, yo he estado haciendo problemas de código, a lo mejor un algoritmo un poquito más específico y no servía para absolutamente nada. O sea, Bueno, vale, ahí te entiendo. Sí, en eso sí. El tema creo que siempre es volver a... ¿Hay ejemplos suficientes como para que pueda entender, comparar y llegar a una conclusión propia? Si estás haciendo algo muy innovador, la respuesta es no. Y es por esto que tantos especialistas dicen que AGI de esta manera es difícil, porque básicamente es un modelo estadístico. Lo que está tratando de hacer es replicar lo que la mayoría de las veces se sucede luego. claro, Y ya. Si lo que estoy queriendo hacer no está hecho, si lo que estoy queriendo hacer es difícil. Por eso las animaciones, por ejemplo, es algo que hace tan mal. No sé si UI es muy complicado. Las UI, o sea, si hacemos Bootstrap o si hacemos Material UI, que son en donde son buenas, ¿no? De hecho, ¿cuándo funciona bien? Y cuando utiliza como V0 de Vercel, utiliza Jatsier. Y porque, bueno, porque ya está hecho, ni siquiera piensa, simplemente implementa el código. Ahora, cuando vos le pedís que implemente un diseño y le pasás un screenshot, claro. es un arte, un milagro lo que hace. Hay veces que la clava, hay veces que no. Muchas veces no componentiza correctamente.
Pero de vuelta, estadísticamente, bueno, si mirás GitHub, es más o menos así si empezás a mirar los proyectos. Los proyectos no están bien modulados, no son consistentes. Es como un desafío muy complejo ese. Yo sí creo que a nuestro rubro es un antes y un después y creo que es una elección de cada ingeniero cómo la utiliza o cuánto la utiliza. Lo que no hay dudas es que quien entiende cómo sacarle el jugo, cómo convertirlo en... Creo que el término agente no me gusta cómo lo está usando la industria a nivel comercial, pero que sí refiere... Hay una gran diferencia entre tener un copilot y un agente. Yo no creo que sea un copilot. Un copilot es más como esta cosa de, no es alguien que solo sigue orden, ¿no? Es un copiloto, es alguien que también las toma. Yo no creo que el LM las tenga que tomar, por lo menos desde mi mirada. Yo creo que es un implementador y que los LLM van a reemplazar a los, perdón por el término, code monkey, ¿no? Que le dicen todo el monito que codea. Me parece que esos tienen los días contados. Que esas personas que agarran un ticket y hacen exactamente lo que el ticket dice y demás, eh, después vemos qué herramienta es la que los termina reemplazando, pero creo que tarde o temprano, más que una herramienta, lo va a reemplazar un ingeniero pensante con las primeras 2 horas del día y se va a dedicar después en el resto de las 6 a hacer agregar valor. Y relacionando esto con lo que hablábamos antes, ¿crees que la gente que hace solo product management, crees que, crees que también van a ser, si solo haces product manager, solo hablas con el cliente y solo escribes tickets? ¿O Yo creo que cada vez van a tener menos lugares en los que trabajar, no que van a desaparecer, que sus oportunidades de carrera van a ser cada vez menores y que por ende también van a ganar cada vez menos dinero. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque las nuevas, capaz que a algunos le van a decir growth y los van a poner a hacer un poco de marketing y un poco de producto y un poco de otras cosas. Y tal vez va a venir otra empresa y le va a poner otro rol o otro nombre, como ahora está apareciendo Product Engineering o estos nuevos nombres que van surgiendo, que van a empezar a tratar de cuestionar y decir, pero que haga solo esto a mí ya no me agrega del todo valor, porque puedo estirar a 2 personas más y cubrir. Yo necesito que me agregues valor acá y allá, ¿no? Yo creo que lo que aplica para producto, aplica para ingeniería, aplica para liderazgo en ingeniería. Yo creo que un poco la bajada de esa charla en la que vos me diste es, los roles tradicionales están desapareciendo. Nunca van a desaparecer, como no desapareció el contador adentro de una empresa y no todos lo tercerizan. Y pasaron años y años y años y seguimos haciendo eso. En 20 años va a pasar lo mismo. Va a haber empresas que tengan un product manager que lleva 20 años, que hace lo mismo y que el que habla con todos los clientes y que todos lo quieren. Sí. Ahora, lo que vimos como fenómeno en la industria es que cuando los puestos se achican, en general las oportunidades son menores y cuando hay mucha gente tratando de ofrecer su servicio por lo mismo y pocas empresas buscando, lo que va a pasar es van a bajar los salarios. qué crees que tiene que hacer un product manager ahora que te esté escuchando Uy, qué para, buena. para reformarse? Tiene que Elegir saber qué le gusta hacer. No me digas product management. Digo, hay product managers que son buenísimos con los datos y hay product managers que le tienen alergia a los datos. Yo he trabajado con gente que viene y no me dice tenemos que hacer esto, me dice según las estadísticas y me pela 34 gráficos para justificar una acción. No está ni bien ni mal, define un perfil. Ujú. Bueno, tal vez tenés que trabajar con o startups o empresas donde la cuestión cuantitativa sea superior a la cualitativa. Definitivamente una startup no es para vos, porque si tenemos 100 usuarios, es muy difícil que me puedas venir basado en datos. Tal vez tus empresas son más corpo y tenés que ir por el perfil ahí. Tal vez tenés que hacer... No soy un gran defensor de las capacitaciones, pero tal vez un máster por el lado del análisis de datos es el camino para vos y tenés que llevar tu perfil a decir yo soy un product manager basado en datos, por decir algo, ¿no? ¿Le vamos a cambiar el rol? No. Pero de repente a la hora de competir, si una empresa necesita basarse en datos, se me vienen a la cabeza empresas tipo Hotjar, Full Story, son empresas muy grandes de software que todo lo basan en datos que tienen un montón de usuarios, ¿no? Bueno, ahí es interesante. No, tal vez me decís, y yo era diseñadora gráfica o diseñador gráfica. Bueno, vamos por ahí. No te digo que te pongas a diseñar, pero podés resolverle problemas al equipo de diseño. Podés cerrar el gap que hay entre el equipo de diseño y el equipo de producto. Sos muy bueno comunicando. Podés hacer buenas presentaciones que tal vez el diseñador no se siente a gusto. Me parece que es muy difícil poderle decir a una persona X que esté del otro lado y decir, hace esto. Yo creo que lo principal
si jugamos este rol de mentores, la primera pregunta es: ¿en qué sos mejor que el resto o en qué te separás? Yo daba mi ejemplo. Yo soy un backender muy decente, pero soy en mitad de tabla. Ahora, si nos ponemos a hacer UI y animaciones, yo sé que de 100, probablemente estoy en el top 10. ¿Pero por qué? Porque estudié diseño. No me hace ni mejor ni peor, pero yo invertí el tiempo que vos invertiste en tu carrera y a mí, ¿sabés lo que me costó aprender lógica? Pensamiento lógico. Poder mapear en mi cabeza 4 variables cuando empecé a programar, me explotaba la cabeza, no podía. Claro, ahora me pones a mí a dibujar y yo dibujo. Y capaz que te pongo a dibujar una UI y decís que te estoy matando. Lo importante es conocerte y es entender que no necesitas ya ser una fichita del ego que encaja en un estándar. Que hay empresas ahí afuera que están buscando más. Y que por regla general, más allá de que muchos se enojan y escriben un montón de cosas en redes, las empresas que buscan perfiles menos convencionales, en general, están dispuestos a pagarlo. En general, es lo que vemos hoy. ¿Por qué? Y porque si no, no atraen. Entonces, yo creo que animarse a ser un poquito distinto y salir de la media siempre da miedo. No voy a decir que no, siempre da miedo. Pero que si encontrás el fit y haces el trabajo correcto de saber venderte, tema aparte, nunca vas a tener problema para el trabajo del futuro. Porque siempre va a haber una empresa que necesite de tus skills. Ahora, si vos sos el estándar que podemos encontrar en todos lados, a medida que el mercado empiece a bajar la espuma y que se necesiten menos y menos, trabajo probablemente tengas, pero opciones para elegir vas a tener cada vez menos. Y en una startup, por ejemplo, ¿quién tiene la visión, quién tiene la visión del producto en tu startup, por ejemplo, ¿no? En tu visión de la empresa? ¿Debería Bueno, tenerla el CEO? ¿Deberías tener un producto que tenga, alguien de producto que tenga el sueño? es una buena pregunta. En mi empresa me parece que te voy a responder cómo lo trabaja mi empresa y cómo lo trabajaría yo si la empresa fuera mía en el espacio. Yo creo que es muy difícil de responder esa pregunta para cualquier empresa, porque no es lo mismo dependiendo de quién es el target. Simplemente no es lo mismo, ¿no? Mi empresa hace uno de los productos, el producto principal es para choferes. Y el otro producto es para los despachantes, digamos, para el business. Por mucho que yo crea en el concepto del product engineering, el ingeniero al poder, me iba a moderar, pero voy a ser sincero. Los ingenieros no se ensuciaron las manos, no trabajaron en una camioneta cargando paquetes, no conocen los problemas. Y es una realidad, ni bien ni mal, ¿sí? Sí, sí. ¿Vas a entender el desafío? Por muchas skills que tengas. Podés. Pero digamos que ya de buscar un ingeniero de producto hoy en día es buscar un perro verde, más o menos. Buscar uno que además entienda de este rubro, no te digo que no exista, pero más que un perro verde, buscamos un unicornio en el mercado. El tema ya pasa a ser cuánto tiempo vamos a estar para contratarlo. En una empresa como esta, yo creo que tiene que venir alguien con perfil de producto, idealmente en SaaS. ¿Por qué? Porque lo que no tienen empatía de haber repartido, ojo, si encontramos a alguien que venga de trabajar en logística, mejor aún, ¿no? Pero lo que no tienen empatía lo va a suplir con experiencia, carrera y muchas entrevistas y estar cerca de la gente. Ahora, otro de los ejemplos que yo había dado era PostHack. PostHack es la empresa que viene revolucionando el mercado o el mundo de las analíticas online, ¿no? ¿Por qué? Porque son ingenieros. Y porque en vez de tratar de hacer el mejor dashboard cuando empezaron, lo que trataron de hacer era un producto que fuera fácil de implementar online. Para los ingenieros web que nos estén mirando, todos sabemos que implementar cosas como Amplitude a veces pasa a ser excesivamente complejo para algo que debería ser fácil. Lo que ellos hicieron fue ir por otro camino. En ese caso te digo, poné un ingeniero en producto. Si el Claro. producto es para un ingeniero, ¿qué va a venir uno de producto a explicarme cómo es implementar esto? No, no, poné uno que toda su vida se haya pasado implementando esto. Yo contra lo que estoy en contra, para que se entienda, es contra el estándar. No, lo hacemos así. Que se cuestione. Pensemos, pensemos, pero pensemos siempre a partir de una variable, el usuario. Mm. Respondiéndote la pregunta, en mi empresa hay una jefa de producto que fue jefa de producto en Hotjar y es quien tiene a cargo el producto corporativo, Mm. no el operativo, no el de chofer. El chofer lo tiene el CEO hoy en día.
y sigue haciendo producto. ¿Por qué? Uno, porque es muy maduro el producto, tiene más de 5 años, la cantidad de features que se sacan son bastante más o sea, son bajas. Es más un enfoque de mantenimiento y pulir de un producto que es hoy en día el mejor posicionado en el mercado. Y es más un conservacionismo de no perder lo que tenemos y nunca alejarte de tu cliente. ¿Quién mejor que la persona que lo lideró 5 años y logró hacerlo? Claro. El día de mañana, si él está limitado de tiempo y quiere dedicarlo a alguien, hará el pasamanos. Claro. Por formación, él es ingeniero, pero en la práctica lleva más años ejerciendo, liderando como CEO un producto Ujú. que como ingeniero, porque muy rápidamente, como le fue bien a la empresa, tuvo que ceder y controlar el negocio. De vuelta, si saliéramos a buscar, y es muy difícil encontrar si encontráramos un ingeniero que tenga cierto perfil de producto y encima haya en algún espacio de su vida en la pandemia repartido para Amazon y haya vivido en carne propia, para mí ese es el perfil. Pero fíjate lo que yo te describo, yo no te digo un ingeniero que haya estudiado en tal lugar o que tenga este título o que Claro. tenga 2 más. A mí no me importa, personalmente. Yo no contrato un ingeniero porque tenga un máster. Ujú. No me importa, de hecho. Eh, a mí me importan mucho más 3 cosas. Tu experiencia, en general, qué te trajo hasta acá y qué estás buscando. Ujú. Si tu experiencia se alinea con los conocimientos que necesitamos y lo que estás buscando se alinea con el objetivo de la empresa, vas a ser mejor fit que el título de cualquier universidad. ¿Y cómo vendes? Porque claro, la gente hoy, a día de hoy, la mayoría de gente, lo que se busca y lo que se compra, ¿no? O sea, como te vendes un poco es en plan, yo soy product manager, yo soy software engineer, lo que me comentabas antes. ¿Cómo lo anuncias? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo te vendes que eres un perro verde que sabe hacer en esta Primero, industria algo un poquito más horizontal, ¿no? Que cubre un poquito más. primero diciéndolo, pero más allá de eso te devuelvo una pregunta hasta retórica o boomerang. ¿Cómo le va a la mayoría de la gente buscando? Acá, en nuestro rubro, más o menos. Es una realidad. ¿Hay mucho trabajo? Sí, todo el mismo salario. Hablemos de números, que son acá en España se paga un 30% menos que en el resto de Europa prácticamente. Y no estoy hablando de en Rotterdam, que es un hub, o en Ámsterdam, o en Londres, que el costo de vida es carísimo. Que en Lyon, que en Francia, que en algunos lugares de Italia, en Milán pagan más que acá. Y digo, los italianos que tienen una ventaja competitiva. La realidad es que, por lo menos yo desde que emigré, tal vez es medio gracioso que un argentino diga esto, porque nosotros solemos tener mucho ego de nosotros mismos. Yo creo que el español medio en general tiene un problema para venderse. Y creo que es un problema. Creo que todos en la industria, tal vez un poquito, por lo menos por mi visión sesgada, vivo acá hace un poco más de 4 años, creo que en España tienen un tema con el status quo, con el aparentar, con el vender para afuera, con el rol engineering manager y con el peso que eso tiene y tener un buen coche o lo que piensan mis colegas y los que están por fuera, y se olvidan de quiénes son. Digo, a mí toda la vida en mi casa me decían que yo tenía que hacer algo con la computadora, con el ordenador en Argentina. Y a mí me gustaba el diseño, pero yo quería ser diseñador. Algún día me di cuenta que había que conectar las dos y toda mi carrera le enfoqué la energía ahí. ¿Cómo te vendés para ser distinto? Primero entendiéndote. Ahora, a partir de que te entendés, con huevos. O sea, mi descripción. Yo soy la mía. Hanson Engineer Manager. ¿Sí? Me gustan las culturas abiertas, el impacto transversal y donde mejor lo hago es en estas 2 áreas. Esta es mi descripción, más o menos. Ujú. No te la ha hecho ChatGPT. La edito ChatGPT, la reescribo muchas veces con ChatGPT, la repienso. No, yo no le digo a ChatGPT, escribime esto. Claro. Yo lo que digo, y digo, todo lo que me ves, he escrito todos mis artículos de LinkedIn, todo lo que posteo, sí, lo edité con ChatGPT. ¿Cómo lo trabajo? Y depende de lo que hago, pero a gran escala escribo yo y le digo, esto es lo que quiero, aprieto Enter y no le digo, escribime mi descripción. Claro, claro. La escribo mal, o como me sale, o como yo. Y lo que le trato de pedir es, no pierdas mi voz, ayúdame a editar esto. Y no le digo, quiero una descripción que diga que soy un crack. No, no, yo le digo, más o menos la escribo, mal, porque no soy escritor Y le y dices, no lo voy a hacer. escríbemela bien, que suene guay, ¿no? No, lo que le digo es, y tal vez esto es un secreto para el que está del otro lado, yo tengo muy en claro, como estudié branding, qué emoción quiero evocar en el que lo lee. Y en eso ChatGPT es infalible. Yo no le digo cómo escribir. Yo lo que tengo muy en claro es que
¿qué quiero que piense la gente cuando lea esto? Así de simple. Es, ok, no me conoces, ves mi foto, ves esto. Yo tengo muy en claro qué quiero que vos sientas. Para arrancar quiero que se sientas empatía, no que yo soy una persona inalcanzable. Y hay un montón de claves que tienen que ver con eso. Y lo segundo que para mí es más importante que cualquier otra cosa, para mí, por cómo soy, es que entiendas que soy auténtico. Vos podés tener 1000 problemas conmigo en cualquier espacio de la vida, pero nunca vas a tener un problema en que yo te sorprenda con algo de lo que pienso, porque yo te voy a mirar y te voy a decir lo que pienso. Y tal vez nos peleamos y podemos estar 6 horas debatiendo. Pero te va a ser muy extraño que te encuentres que le dije a otra persona algo que yo no te dije. Antes yo huía de eso, porque a las corporaciones no les gusta que vos te sientes en una mesa con los 50 managers y le digas a todo el mundo lo que pensás. No funciona así, en general, en la corpo. Ahora, ¿qué aprendí? Que el que me contrata, hoy, lo valora. ¿Por qué? Porque lo digo. Porque digo lo que pienso y porque la manera en la que lo escribo y la manera en la que me presento en la entrevista. Entonces, yo ya no quiero entrar en una empresa en la que no valora eso de mí. Porque no voy a ser feliz. Y por mucha plata que gane, me voy a terminar yendo. A mí no me sirve perseguir el dinero como tal. A mí lo que me sirve es que me paguen bien por lo que hago, pero que me valoren por quién soy. Y creo que la mayor parte de la gente en lo que falla es en eso. En creer o querer venderse a un otro. Y creo que hay un juego de inseguridades muy grande donde vos en realidad terminás ocultando quién sos en pos del otro cuando en realidad lo que estás haciendo es esconder tus propias inseguridades. Yo no creo que sea mejor que otro, ¿eh? En nada. En CSS. En CSS y en aprender, te diría. Yo creo que si hago un raconto sincero de mi vida, mi principal skill es, como dicen los americanos, el grind. Pero eso es algo muy argentino, muy sudamericano también. Tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, forzarme. Ya a mí nada en la vida, nada, se me dio mejor que al resto de principio. Trabajar sí. Y son las dos cosas que más trato de destacar en todo lo que digo y lo que escribo. Y aprendí a lo largo de mi carrera que cada vez que no lo hice y que traté de venderme yo a un perfil que creía que era lo que ellos buscaban, a veces me vendí, pero después era insostenible. Yo no era feliz siendo esa persona o trabajando con el perfil de lo que ellos estaban buscando. Por eso digo, hay que echarle huevo, ¿no? Tenés que estar dispuesto a entender que tal vez no vas a cambiar de curro en 3 meses y vas a cambiar en 6 o 9. Y que tal vez eso que vas a escribir significa que de cada 10 empresas que están buscando, 6 digas, no, a este ni lo contacto. Y no está mal. No, claro que no. Oye, pues Gonza, tío, ha sido un auténtico placer ver cómo tener un poquito tu visión, ¿no? de la industria y conocerte un poquito más. Espero que hayas disfrutado un café aquí por primera vez aquí en el podcast. Y nada, tío, que te vaya muy bien y a lo mejor repetimos algún día, ¿no? Pero por supuesto, yo encantado. A mí me encanta debatir de todos estos temas. Y sí me parece que el año que sigue va a ser también un año muy especial, como te decía. Así que cuando quieras. Muy especial, ¿por qué? Estoy convencido y bueno, lo dejo grabado. Creo que el año que viene para mí revienta la burbuja de la IA en Sí, algún momento. sí. Bueno, yo creo que yo ahí estoy contigo. Lo que no sé es para dónde. Lo que tengo en claro es que va a haber algún coletazo. Mm. No sé cuál va a ser el daño colateral o el impacto, ni en cómo eso se va a ramificar a lo que nosotros hacemos, y eso es lo que más me interesa a mí. Pero que estamos inflados en bolsa y que todo el mundo cree que la IA va a ser la salvación del futuro y que es más bien una herramienta interesante para entender. Sí creo que es un antes y un después, pero no el que nos están vendiendo. Sí, yo creo que ahora mismo se está invirtiendo un poco como si estuviesen a punto de sacar a Dios 1.0, ¿no? Y no se está invirtiendo muchísimo dinero en data centers y chips y tal. No parece que vaya a ser el caso a medio plazo, por lo menos, corto o medio plazo. Así que, pues nada, tío, tendremos que ahora que lo tenemos grabado, cuando pinche, tendremos que volver a hablar. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.